tema, quiero que hagamos la discusión. Primero, quiero agradecer, obviamente, la puntualidad. Segundo, a todos los cirujanos de acá de la Universidad del Cauca y los médicos residentes, médicos internos que están por aquí. Y también agradecer la participación de algunos invitados, el doctor Juan Carlos Aguilar, que es cirujano de trasplante de la Fundación Valle Lilí, la doctora Melissa Menéndez, que es cirujana de trasplante, reside y trabaja en Panamá, el doctor Oscar Guevara, cirujano hepatobiliar del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Liliana Caicedo, también cirujana hepatobiliar. Estamos esperando que ingresen también el doctor Mauricio Acosta, que es el radiólogo intervencionista, el doctor Fabián Cabrera igualmente. Por aquí también está el doctor Diego Jiménez, que es el hepatólogo de la Fundación Valle Lilí y es el jefe de unidad de gastroenterología de la Fundación. También está el doctor Alexander Pérez, quien es también hepatólogo de la Universidad de Antioquia, y estamos esperando también el grupo de oncólogos de la Clínica La Estancia, que espero que estén a punto de ingresar, y de esta forma, con todo el resto de médicos y de los cirujanos de vasta experiencia acá en nuestra universidad, poder hacer una buena discusión y que saquemos unas conclusiones apropiadas con respecto al tema. Lía, yo creo que podemos iniciar. Ok, ¿se oye bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, como dijo el doctor Vallejo, la idea es hablar un poco de las masas hepáticas, su enfoque y luego específicamente de algunos manejos generales. Cuando hablamos de masas hepáticas, algunas literaturas hablan de que es mejor mencionar como lesiones hepáticas focales, ya que cuando hablamos de masas pareciera que habláramos más de sólidos y la definición de una lesión focal habla de, digamos, de una forma más amplia de cualquier alteración del parénquima hepático. Lo cierto es que de forma incidental es la forma más común en la que ellas se presentan. Ya generalmente se hace una imagen por otra indicación, el paciente presenta la imagen, se observan hasta un 15% de lesiones en las imágenes realizadas y característico que las pacientes incluso con patologías malignas pueden tener hasta 30% de lesiones benignas asociadas a nivel hepático. ¿Qué es lo más importante de todo esto y el motivo de esta charla es tenemos que determinar específicamente las verdaderas características de esa masa para poder entonces saber qué lesiones son malignas, qué no, porque esto definitivamente va a cambiar no solo el pronóstico del paciente, sino su tratamiento. El enfoque, entonces, lo vamos a hacer principalmente en lo que son las lesiones primarias del hígado, no vamos a hablar de ningún tipo de lesión metastásica. Como vemos con el paso del tiempo, como lo especifica acá, ha habido un gran auge y un aumento de lo que son las imágenes de tomografía, resonancia y todo tipo. Hablando específicamente de la talla de resonancia, sí hay que quedar claro de que las tomografías para encontrarse en nuestro medio deben ser siempre dinámicas de 3 fases. Se considera que la tomografía debería ser de 8 canales, la resonancia de por lo menos 1.5 Tesla. Todo esto para garantizar que todo lo que les voy a mencionar de las características y posible manejo sea adecuado. Me llamó la atención encontrando la ultrasonografía contrastada. No es un estudio nuevo, en Asia lo han hecho de hace ya más o menos 10 años. Y este estudio no está casi en las Américas porque la FDA no lo había aprobado, pero lo que se basa es que utiliza un contraste con microburbujas para que está como con caparación de albúmina para reforzar la imagen como tal, y como él es totalmente intravascular, tiene algunas características específicas en los pacientes y algunas patologías lo mencionan como su indicación. Cuando hablamos de la clasificación específica, vamos a hablar de hemangiomas, adenoma hepatocelular, quiste, hiperplasia anular focal, mencionando como una de las más importantes y más frecuentes en el hígado. Y de las malignas solo vamos a ver del hepatocarcinoma en general. Yo sé que hay otros que no vienen en este momento a la charla. Cuando hablamos específicamente de hemangioma, encontramos que la lesión benigna más común. Si observamos el reporte de autopsias, los pacientes han presentado hasta 20% de las mismas, pero el reporte en ultrasonografía es de tan solo hasta 1.5%. Son lesiones vasculares, su etiología no totalmente determinada ni conocida, pero sí se cree que posiblemente provengan de amartomas que conllevan a esa dilatación vascular. De allí que el crecimiento progresivo que presentan los hemangiomas se relaciona más con una ectasia de los vasos y no con ningún tipo de hiperplasia o hipertrofia de las paredes de la lesión. Es más frecuente en las mujeres con una relación de 5:1. No hay una asociación directa, digamos, con el embarazo y los anticonceptivos, aunque sí se ha observado que en el embarazo hay un crecimiento. Estudios de casos de control y seguimiento no han encontrado como tal una relación directa, pero sí se ha encontrado entonces que en las mujeres es más frecuente.
Cuando hablamos específicamente de clínica, vemos, como decíamos, 30, 50 años. La gran mayoría van a ser pacientes que están totalmente asintomáticos porque se presentan como una lesión única, solitaria, y la asintomática solamente hay un 11% y específicamente van a depender de su localización, sobre todo dolor si se encuentran subcapsulares, o del efecto de masa que tenga, que va entonces a producir una compresión sobre los órganos cercanos. Cuando hablamos de presentaciones como el síndrome de Casalbach-Merritt, esto es un síndrome que no es específico del hemangioma hepático, que se expresa como hay una hemorragia y una lesión vascular que está asociada a trombocitopenia, a púrpura, a una coagulopatía intravascular diseminada, que es hasta más común en niños, no es frecuente en los adultos, pero que puede presentarse como una expresión de complicación del hemangioma. El hemangioma empieza a sangrar y entonces hay esa activación y acúmulo de plaquetas que conllevan a la complicación como tal de la CID. Cuando hablamos de las imágenes, aunque como vemos que la sensibilidad, la sensibilidad en general es buena para todas las imágenes, la ultrasonografía al ser menos específica, la indicación entonces de una tomografía, una resonancia, más allá entonces del estudio inicial, estaría para los pacientes en los que yo considere que tengo algún tipo de dudas diagnósticas o incluso a veces hay lesiones muy pequeñas donde se consideran de que por su localización o cercana a vasos arteriales la resonancia tiene un mejor rendimiento en estos pacientes. La ecografía contrastada aquí también aumentaría la sensibilidad, porque como le decíamos, al ser intravascular va a observarse muchísimo mejor en el hemangioma. Y como tal, las imágenes de seguimiento no están indicadas a menos que haya definitivamente una duda diagnóstica y se considere de que hay que estar pendiente de ese hemangioma. Las biopsias no están indicadas para ser una malformación vascular, no hay necesidad entonces de hacer ningún tipo de toma de tejidos. Y el manejo, entonces, en términos generales, se considera que puede ser un manejo conservador. Normalmente se consideraba de que las resecciones se hacían si el paciente estaba sintomático o, por ejemplo, si estaban muy grandes, mayores de 10 centímetros, algunos hablaban, otros hablaban mayores de 20 centímetros. Lo que sí está claro es que el paciente que está asintomático generalmente no va a necesitar ningún manejo. Entonces, lo que se habla es de que si yo tengo un paciente sintomático, que posiblemente sean los que tengan las lesiones más grandes, o tengo un paciente que tiene una complicación, como este síndrome con una coagulación intravascular diseminada, serían los que yo tendría más indicado hacer algún tipo de manejo. Que es preferible siempre la parte quirúrgica, lo que la mayoría de los estudios hablan es el tratamiento de resección como tal quirúrgica sobre la embolización u otro. De tipo de tratamiento quirúrgico, pues son variables, pero lo que sí está demostrado es que es el que tiene menor tasa de recurrencia, ya sea enucleación, sobre todo cuando están muy superficiales, o que yo ya vaya a hacer una resección de algo más profundo, es preferible hacer la resección como tal y no intentar una nucleación. Si hablamos de qué otra posibilidad, sobre todo el paciente, por ejemplo, que no puede ser llevado a cirugía, yo también puedo plantear, por ejemplo, la ablación con radiofrecuencia. El problema de la ablación es, como vemos, puede tener también un grado de recurrencia y que su morbilidad muchas veces está asociada es por las indicaciones. Ella se puede hacer percutánea o laparoscópica, pero el problema es que como tiene que haber una separación con el resto de los tejidos, va a depender también de dónde se encuentre la lesión, porque al ser una intervención térmica, puede ser lesiones térmicas subyacentes asociadas. Por eso no todos la indican de entrada. O, por ejemplo, hacer la embolización. La embolización ha demostrado que incluso ayuda al tratamiento quirúrgico para disminuir el tamaño y luego una posterior intervención quirúrgica. En las características específicas del hemangioma en la sonografía, entonces vamos a tener que una lesión única, hiperecogénica, con un realce vascular, aquí vemos específicamente la lesión, con un realce vascular periférico que puede tener algunos vasos intranudales, a diferencia específicamente del ATAC, vemos el mismo realce y cuando vamos viendo las fases, ellos describen como un llenado centrípeto progresivo. La resonancia va a mostrar específicamente algo parecido. En T2 vamos a ver que la hiperintensidad es similar a lo que es la del vaso en el hemangioma. Cuando hablamos hablando de lo que es el hemanoma hepatocelular, él no es muy frecuente, es más bien raro, y este sí se asocia definitivamente a las hormonas. Va a ser una relación de 10:1 en las mujeres, pero ya que estamos hablando de hormonas, y hay hormonas que pueden ser endógenas o incluso hormonas que pueden ser consumidas, en los hombres también vamos a encontrar que se encuentra presente. Vemos que factores de riesgo específicamente están relacionados con lo mismo que les estoy hablando del efecto hormonal de los estrógenos o andrógenos, ya sea por el consumo extrínseco, los anticonceptivos, por ejemplo, aumentan hasta 34 veces la posibilidad de tener este tipo de patologías.
y cualquier otro estado que altere, digamos, la parte hormonal del paciente, como síndromes metabólicos, pacientes diabéticos, obesos, con dislipidemia, resistencia a la insulina, también van a promover que tengan este tipo de patología. En el embarazo se ha observado que hay una progresión. Los pacientes que tienen estas patologías, no hay ningún algoritmo que diga que es una contraindicación embarazarse. Hay un estudio holandés que se llama PALM, que está haciendo un seguimiento a las pacientes a ver qué tipo de intervención o indicaciones se les puede dar, pero todavía no hay algo dilucidado específicamente para las embarazadas, pero sí hay que estar pendiente porque crecen. En enfermedades como el almacenamiento del colágeno, en esta sí se ha visto que son más frecuentes en hombres que en mujeres, en aquellos mayores de 25 años. En cuanto a los tipos, las variantes moleculares en realidad no se usan de rutina. La clasificación básicamente nos ha permitido es determinar por qué algunos se comportan o se expresan en la resonancia de distintas maneras, pero no se ha demostrado su costo efectividad para usarlo de rutina en todos los pacientes. Entre los más frecuentes están el que tiene inactivado perdón, el factor de crecimiento 1 alfa, que lo que está relacionado más que todo es con esteatosis y así es su expresión a nivel imagenológico. La otra son los inflamatorios que están relacionados más con un síndrome metabólico o el activador de la beta-catenina que, aunque este es más raro, la relación con este es más importante es porque, aunque dijimos que en los hombres es menos frecuente, se ha observado que en los hombres hay mayor transformación maligna y se ha observado que lo de la beta-catenina hay una mayor cantidad de hombres que está con esta patología, entonces puede ser que algo de esto esté relacionado. Y hay un grupo que no son clasificados porque no tienen ninguna expresión, digamos, genética igual a las anteriores. Cuando vemos la clínica, anteriormente se hablaba mucho, por ejemplo, de adenomatosis, si eran más de tres adenomas o un hígado adenomatoso más de 10. Digamos que lo más importante es que en general los adenomas no son asintomáticos, más bien los asintomáticos son raros, solamente un 15% se presenta como incidentales, porque ellos hasta un 30% va a sangrar o presentar necrosis. Entonces, cuando yo hablo de que no importa la cantidad, en este caso lo que más me interesa a mí es el tamaño de esa lesión, ya que se ha demostrado que con punto de corte de 5 o incluso algunos con localización más exofítica, aumenta la posibilidad de complicaciones como hemorragia. Y eso lo vemos como un estudio de que incluso estos mismos pacientes tenían múltiples lesiones y no importó cuántas lesiones tenía, sino de qué tamaño era esa lesión, encontrando que en aquellas más grandes, perdón, habría mayor presentación entonces de las complicaciones. La imagen, definitivamente la endoscopia, la ultrasonografía no es suficiente para todas las características del adenoma, aunque la parte del Doppler vamos a ver que nos ayuda a distinguir más adelante con lo que es la hiperplasia nodular focal. Pero cuando especificamos entre tomografía y resonancia, la beneficio que va a tener la resonancia en este tipo, igual como la ultrasonografía contrastada, es que me va a permitir a mí observar incluso los posibles subtipos. En cuanto al seguimiento, ya que los adenomas hepatocelulares se asocian con un crecimiento hasta el 20% anual y ya dijimos que 5 centímetros aumenta el riesgo, entonces, sobre todo en las mujeres se considera que se podría hacer un seguimiento, ya sea con ultrasonografía, que hablan de los primeros 10 años anual o incluso después pasar la bianual, o algunos hablan incluso directamente con una resonancia o tomografía cada 6 meses, por lo menos el primer año de seguimiento. La biopsia se considera de que la resonancia magnética nos da una sensibilidad muy alta y el riesgo de sangrado de la biopsia es mayor, entonces se reserva específicamente sobre todo si yo tengo un caso inconcluso. Definitivamente el manejo y en lo que ha demostrado que se benefician, el riesgo-beneficio, es aquellos que tienen más de 5 centímetros de tamaño, el tratamiento quirúrgico digamos que es el más indicado. Podría hacerse, acompañarse o no de embolización, específicamente la embolización es para pacientes sobre todo que no son aptos para cirugía o como manejo preoperatorio para disminuir el tamaño de ser necesario poder ser llevado. Y la embolización también nos serviría, tenía una indicación sobre todo en los pacientes que, como dijimos que es normal que sangren, puede ser que el paciente de entrada pues sangre, tenga un choque, y la embolización me podría permitir a mí parar ese sangrado para yo entonces no llegar a hacer una hepatectomía o de repente no necesitar empaquetar de entrada al paciente, mientras yo manejo, digamos, su choque. Sí se recomienda por su alta relación hormonal, definitivamente a las pacientes suspender los anticonceptivos y aquella que por alguna razón no pueda suspender la terapia hormonal, pues definitivamente hacer un seguimiento estricto continuo. Las características, vimos que la ultrasonografía, un nódulo muy heterogéneo, dependiendo si tiene solamente esteatosis o está hemorrágico, ven que puede ser hiperecogénico o hemorrágico, por lo que este estudio, digamos que no es el más indicado. El Doppler me ayuda porque vamos a ver que esta representación no la tiene así la siguiente patología sólida. Y en las tomografías sí
se encuentra más un realce periférico que igualmente va a depender si hay esteatosis o hemorragia para determinar si, por ejemplo, está hipodenso o hipertenso. En la resonancia, básicamente lo que buscamos es justamente mirar que no tenga esa cicatriz central y lo característico de ella es que en la porción portal ya se vuelve totalmente isointenso porque él es muy homogéneo. Está como hace el progresión en la tomografía y aquí también vemos en la resonancia. Las diferenciaciones, no soy radióloga, ellos en términos generales hablan de, por ejemplo, este tipo que hay una pérdida de señal de cambio químico, que eso es más un estado físico relacionado con los cambios de grasa o agua, pero que lo característico es un realce arterial que es moderado, no es muy intenso, y que no persiste en la fase tardía, a diferencia, por ejemplo, de los estados inflamatorios del adenoma, que son mucho más intensos y sí persiste incluso hasta su fase tardía. Hay unas beta-catequinas que no son inflamatorios, que no tienen como tal unas características imagenológicas. Cuando hablamos ya de la hiperplasia nodular focal, ella es la segunda más común. Estamos hablando primero, por ejemplo, de hemangiomas, ahora hablamos de la hiperplasia nodular focal, y encontrándose incluso hasta un 3% de los pacientes a los que se realizan estudios ecográficos. La etiología se considera de que se produce porque hay una lesión del tracto portal que va a producir que haya una comunicación o shunt arteriovenoso. Esta comunicación va a promover entonces que haya un estado de hiperperfusión en la zona donde se está formando esta patología. Se considera que es una patología de origen vascular que luego se hace en forma de nódulo y que ese estrés oxidativo por la gran cantidad de hiperemia que yo tengo me va a producir entonces una proliferación de los hepatocitos que eventualmente se expresa en la parte central como esa cicatriz característica. Es más común en las mujeres, sí, entre 30 y 50 años. Fíjense que las hormonas tampoco están, aquí sí definitivamente no están muy relacionadas porque no se han encontrado ni siquiera cambios durante el embarazo como si se encontraban en el adenoma. Y lo que sí es que en las mujeres tienden a ser patologías más tempranas y de mayor tamaño. Generalmente son únicas, son menos de 5 centímetros y a diferencia del adenoma, tienden a ser sí más incidentales, solamente síntomas de acuerdo a su localización o tamaño, y que hasta un 20% se podría asociar a otras patologías, como por ejemplo tener un hemangioma cercano o hasta un hepatocarcinoma. Rara vez se complican o se rompen hemorragias, esto sí es más raro que el adenoma. Entonces, la imagen aquí definitivamente vuelve la pelea entre que tomografía o resonancia, pero la ultrasonografía no me muestra unas características tan específicas, excepto en el Doppler que ya vamos a ver. La resonancia se ha visto que tiene, su especificidad puede llegar hasta el 100% para una hiperplasia nodular focal y que puede mejorar su rendimiento incluso con ultrasonografías contrastadas. El seguimiento se podría hacer solamente una paciente, por ejemplo, porque el riesgo puede ser bajo con anticonceptivos orales, pero hay otros que consideran de que ya que su crecimiento es tan lento, que no va a complicarse, incluso no necesitaría ningún seguimiento, a menos de que ya tenga luego síntomas. La biopsia tampoco de rutina, ellos no la toman de rutina porque como la resonancia tiene tan buen rendimiento, no consideran de que a menos de que definitivamente yo no pueda distinguirla del adenoma, ahí sí tocaría hacer como tal algún tipo de imagen de biopsia, un tipo de estudio de biopsia. Y el manejo, en general, como les dije, es conservador, por lo de que no se complican, solamente cuando son sintomáticas requieren esa resección. Y la angiobalización se ha encontrado presente o necesaria, específicamente es en las que son de gran tamaño, que son raras, que yo necesito reducir para poder hacer luego una resección, más que todo como asociado como parte del tratamiento y a veces no como necesariamente tratamiento único. Estas son las características. En la parte de ultrasonografía ven que es muy difícil de verla como tal, no puedo distinguir ni siquiera la cicatriz central, pero cuando sí se hace el Doppler se ve la imagen típica que se llama de rueda de carreta. En la tomografía, inicialmente podemos ver que la nodulación, ven que es muy como isodensa o algo hipodensa y definitivamente la cicatriz es más hipodensa, con un realce que cambia en la fase arterial y luego se torna hipodensa nuevamente en la fase arterial y luego en la fase ya venosa y tardía se torna totalmente hipodensa. La resonancia permite mirar las mismas características y puede realzar incluso cicatrices que son más pequeñas o por la localización, por eso se considera que es un poco más específica. Finalmente, hablando de la parte benigna, los que son los quistes, su prevalencia ha aumentado con el advenimiento de las imágenes. Pasábamos de la protomía donde solo se observaba un 1% por la localización obviamente en que se encontraba, allá tomografías donde se puede encontrar hasta un 18%. La etiología no es clara, lo que sí está claro es que no son malignos
y que muchos consideran que puede ser, son exclusiones de conductos hepáticos biliares hiperplásicos, pero no tienen comunicación con esos conductos biliares. La clave es que la gran mayoría son asintomáticos, se presentan generalmente mayores de 40 años, la mayoría ven que están más o menos entre edades, sí es más frecuente en las mujeres, pero tampoco se ha demostrado una asociación directa hormonal, y que generalmente son pequeños, pueden ser únicos o múltiples, pero hay muchos que pueden llegar hasta 30 centímetros. Son estos quistes hepáticos gigantes los que evidentemente por su localización van a producir más síntomas, pero más de un efecto de masa, ¿sí? ¿Qué debo pensar yo? Que sí, es verdad que los quistes hepáticos de acuerdo a su evolución pueden tener algo de fibrosis, pero es en estas características cuando yo veo muchos, que veo fibrosis, calcificaciones, que están heterogéneos, septados, cuando yo debería descartar otras patologías e ir más allá de la ecografía. La enfermedad poliquística es más rara, en realidad está más asociada con el riñón, se habla que cuando son más de 20, sí está más común en mujeres, y los síntomas más que todo son por el efecto de masa. Como le dije, la ultrasonografía puede ser totalmente suficiente, la resonancia y la TAC solamente si yo tengo algún tipo de dudas y no requiere ningún tipo de seguimiento. Las biopsias no son necesarias, no se ha encontrado que ningún tipo de ni citología ni nada me cambie como tal el pronóstico del diagnóstico. Y en el manejo, entonces, si hablamos de que generalmente son asintomáticos, es preferible el conservador. Ya los sintomáticos o con complicaciones se considera que deben ser intervenidos, preferiblemente la parte nuevamente quirúrgica. Cuando vemos las tasas de recurrencia, todas las intervenciones quirúrgicas, ya sean laparoscópicas o abiertas, como marsupialización o la resección completa o la resección hepática, tienen menos tasas de recurrencia. Quienes no necesariamente le vamos a hacer, los pacientes que definitivamente no tienen indicación de tratamiento quirúrgico, estos pacientes sí estarían dedicados a la aspiración o la escleroterapia, que se puede acompañar con escleroterapia con etanol o con tetraciclina, pero esto tiene una recurrencia, ves que en este estudio 6 de 6, la mayoría tiene una recurrencia muy alta, entonces sería necesariamente porque como no es que ellos crecen tan rápido como para hacer un manejo inicial o un manejo sintomático en el paciente que no se puede llevar de entrada a algún tipo de cirugía. Las características son típicas, necoica y homogénea, bien definida, igual en la tomografía y no tiene algún tipo de realce como tal con el contraste. Aquí pues esto es una enfermedad poliquística, es un poquito más dramático, pero las características son muy típicas del quiste. Cuando hablamos específicamente ahora de la parte maligna, el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma se considera que es el principal cáncer primario del hígado. A nivel mundial tiene una letalidad muy alta. La cuarta causa de muerte relacionada con cáncer es esta incidencia mundial. La OMS calcula que de aquí a 2030 habrán aproximadamente hasta 1 millón de casos de hepatocarcinoma. Después del cáncer de páncreas, es la segunda patología más letal relacionada con cáncer, con una sobrevida a 5 años de tan solo 18%. Digamos que lo que más se relaciona con el hepatocarcinoma son todos esos factores de riesgo que me van a promover a mí una posible alteración en su formación. ¿Qué pasa? No necesariamente el paciente, aunque el paciente que tiene cirrosis tiene mayor posibilidad, evidentemente, de tener una alteración como hepatocarcinoma, se considera de que cualquier tipo de estado inflamatorio va a promover entonces de que haya este crecimiento paulatino en la célula que promueve entonces la formación del cáncer. ¿Qué pasa? Se ha encontrado de que inicialmente por la fibrosis o la inflamación va a haber entonces esa proliferación. Y esa proliferación va a llevar entonces a estos nódulos premalignos que se llaman esos nódulos displásicos. En la mayoría de esos nódulos se han encontrado estos promotores TEP, que no son más que transcriptores de telomerasa reversa, que se han encontrado de que a pesar de que tienen una alta expresividad y que hay encontrado otras, digamos, alteraciones moleculares, no ha habido importancia en cuanto al seguimiento al tratamiento, el tratamiento como tal de target para estos pacientes con estas alteraciones. ¿Qué sí hemos encontrado entonces? De que progresivamente entonces estos pacientes van a desarrollar ese cáncer y que algunos han hablado de las clasificaciones, por ejemplo, moleculares de proliferación inicial o no proliferación, pero que esto tampoco se ha visto que impacte como tal ni en el pronóstico ni en el tratamiento del paciente. Entonces, ¿qué como tal impacta o qué me interesa a mí sobre todo? Enfocarme sobre todo en los factores de riesgo. Entonces, dijimos que toda enfermedad hepática produce un factor de riesgo porque produce algo inflamatorio. Entonces, cuando tenemos infecciones como hepatitis B o C, la infecciones por hepatitis B es la principal causa en todo el mundo con 54% de expresión en hepatocarcinoma. Ella es más frecuente sobre todo en Oriente y ya para acá en Occidente se ha encontrado que es más frecuente por hepatitis C. El alcohol también tiene una asociación, así como también la enfermedad de hígado graso. Y todo esto a mí lo que me va a permitir es determinar qué pacientes entonces
tendría que yo hacer algún tipo de seguimiento porque ya se encuentran en riesgo y el diagnóstico del hepatocarcinoma sería diferente. Cuando hablamos de como tal de la clínica, el hepatocarcinoma no produce un signo patognomónico ni un síntoma como tal. Es característico de que de acuerdo a su localización o su tamaño pueda producir ictericia generalmente sin dolor. No son pacientes que tienen efectos de masa o menos de que ya estén muy avanzados. Y lo que sí es que tienen eventualmente síntomas constitucionales. ¿Qué nos dice la literatura? De que esto es muy importante porque todos estos síntomas y el estado clínico del paciente va a prevenir, como vamos a ver, va a intervenir en su pronóstico y en su tratamiento. Cuando hablamos de imágenes, una cosa es el cribado y otra cosa es el diagnóstico. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de cribado, hablamos de que es el paciente que ya tiene una cirrosis y que yo tengo que hacer un seguimiento porque ya dije que en ellos aumenta la posibilidad de cáncer. Entonces, lo que se ha demostrado y en lo que ha servido, por ejemplo, en eso fue un estudio muy grande chino, que habló de que se demostró de que el seguimiento con ultrasonografía de cada 6 meses disminuyó hasta un 37% la mortalidad del cáncer porque se diagnosticó más tempranamente hepatocarcinoma en este paciente. Un tercio de los pacientes con cirrosis va a tener hepatocarcinoma a lo largo de su vida. De ahí la importancia del seguimiento. Vamos a ver más adelante específicamente de que dependiendo del tamaño, se considera que lesiones más de 1 centímetro a las que yo debería hacerle la tomografía o la resonancia y las menores de 1 centímetro yo podría hacer simplemente un seguimiento. La alfa-fetoproteína no es una imagen, pero hablando con el cribado, la alfa-proteína no sirve mucho de seguimiento, pero sí es muy buena para el diagnóstico. Valores de ella de corte hasta de 20 me ayudan a mí a llegar a la alta posibilidad de hacer un diagnóstico, pero lo que no se ha encontrado es que tenga que hacerle de entrada a todo paciente, sino más bien cuando ya tiene algún tipo de estudio y se requiere la alfa-fetoproteína, digamos, para ayudar a ese estudio se podría pedir, pero no en el cribado y en el seguimiento. De ahí que entonces las biopsias quedarían simplemente cuando yo tengo una duda en las imágenes, porque las características tomográficas de resonancia son muy importantes para el diagnóstico cuando estamos hablando de los pacientes con cirrosis. El manejo entonces va a depender del estado general del paciente, que ya vamos a ver. Entonces, la ultrasonografía es muy variable, es muy difícil de observar. Hay una cápsula hipocondríaca, puede ser pequeño, puede ser tipo mosaico. Lo fuerte aquí sí está en la tomografía y la resonancia. Y la ecografía lo que me va a servir a mí sobre todo es para ver un nódulo que sea diferente a los demás nódulos y sobre todo en la medición de su tamaño en el seguimiento de los pacientes. TAC y resonancia son muy equivalentes, vemos que tienen especificidades y sensibilidades muy similares, aunque la resonancia es mayor, y se considera de que el fuerte de la resonancia incluso está en las lesiones que son más pequeñas, esas menos de 20 centímetros, donde la sensibilidad, aunque no es muy buena, es mejor que la de la tomografía. Imagen patognomónica para el diagnóstico, entonces es esa hipervascularización arterial que luego hace un lavado precoz en la fase portal. Si a esto le acompañamos de que esta lesión mide más de 1 centímetro en un hígado enfermo, ya decimos que posiblemente el paciente ya tiene hepatocarcinoma y no necesitaría ni siquiera una biopsia. Aquí lo mismo podemos verlo con lo que es la imagen de resonancia. Entonces, los radiólogos sacaron esta clasificación, la clasificación del IRADS, lo que lo hizo el Colegio de Radiólogos fue tratando también de unificar lo que todos estábamos hablando. Guías como la europea no están muy de acuerdo con la clasificación, básicamente habla de las mismas características y la clasifican el riesgo dependiendo del tamaño, como yo les decía, más de 1 centímetro ya a mí me hace pensar más aún que posiblemente tenga una patología maligna. Esto buscó justamente unificar, aunque no estaba determinado, digamos, un pronóstico basado en cada uno de los estadios, pero sí trata como de orientar y que todos hablemos lo mismo cuando se describen las patologías. Se podría incluso aplicar la fosfatasa alcalina a los valores y aumentarle según el diagnóstico que tenga. Y ya específicamente, ya terminando para hablar como tal del manejo, esto es la importancia que yo les dije. La clasificación de Barcelona lo que trata es de unificar no solamente 3 criterios básicos, o sea, es primero que todo, el estado en el que se encuentra el tumor, o sea, qué tamaño tiene, cuántos hay, la invasión vascular o no, y la invasión a distancia. Lo otro que toma en cuenta es la función hepática, tomando en cuenta específicamente lo que es el Child-Pugh. Dependiendo de la función hepática, entonces yo tengo un paciente que puede o no, digamos, aguantar un tratamiento, y lo mismo también incluso toma en cuenta específicamente el ECOG del paciente. Basándose en esto, entonces ella clasifica esta forma para yo poder definir, digamos, manejos generales. Esto puede tener controversias, pero en manejos generales les ha ido muy bien con estudios el manejo de esta manera. Entonces, digamos que los pacientes que están en estadio 0, que son los pacientes iniciales, estos pacientes decimos que tienen un nódulo pequeño, menor a 2 centímetros,
y son pacientes que tienen buena función y buen ECOG. Entonces, definitivamente, estos pacientes se podrían beneficiar de resección o de la radioablación. ¿Qué pasa? Que, aunque no hay un ensayo clínico controlado, la mayor cantidad de estudios, incluso un metaanálisis que tomó 17 estudios, demostró que no había diferencia entre uno y otro, sobre todo tomando en cuenta de que estas lesiones tendrían poca posibilidad de tener recurrencia local. Entonces, la radiofrecuencia se demostró buena expresión. Algunos hablan de que prefieren, que si el paciente va a ir a un trasplante, prefieren hacer entonces algún tipo de intervención quirúrgica, pero digamos cualquiera de las dos puede ser manejable en este caso. Cuando hablamos del estadio temprano, que es el estadio A, la función hepática y el ECOG persisten, es que los primeros 3 estadios todavía están normales, de buena chalpugá, pero aquí cambia entonces dependiendo si tengo una lesión, puede ser una lesión única mayor de centímetros o de 2 a 3 nódulos, pero que todos sean menores de 3 centímetros. Entonces si la lesión es solitaria, algunos hablan de que incluso si mide, aunque sea grande, se beneficia siempre de hacer una resección para de una vez eliminar la patología del paciente. Pero en los pacientes que pudiesen ser candidatos a trasplante, sobre todo los pacientes, por ejemplo, con más nódulos, aquí entra lo que ellos hablan del paciente si es candidato o no, basándose en los criterios de Milán. Los criterios de Milán hablan de que si una lesión es única, pero mide menos o igual a 5 centímetros, o tiene 3 que midan menos de 3 centímetros, es un paciente que tiene indicación de trasplante y debería irse a trasplante porque de una vez le quito su problema de su hígado, que está cirrótico, y su problema de la patología. Pero si el paciente no es indicado, entonces así yo tendría que plantear la ablación, sobre todo en estas que son múltiples. Ahora bien, cuando hablo de que el paciente continúa, digamos, con un buen eco, con una función hepática, pero ya tiene más de 3 nódulos o los 2 nódulos son muy grandes ya, aunque se considera de que si hay alguno bien definido, más de 5 centímetros, se pudiese clasificar en este lado. En términos generales, en estos pacientes se benefician de la quimoembolización. Aquí es donde empezamos a ver también que cambian lo que son el pronóstico. Estos pacientes, sin ningún tipo de tratamiento, su pronóstico es tan solo a 16 meses, mientras que con la quimioembolización se aumenta hasta 40 meses. Se considera la primera línea y tiene muy buenos resultados en los pacientes, incluso en su seguimiento. Hay 2 ensayos clínicos que lo demuestran. Y lo que es el paciente que tiene ya un ECOG avanzado e incluso que tiene invasión macrovascular o ya invasión a extensión, la terapia sistémica es la que definitivamente mejora en estos pacientes. Estos pacientes sin ningún tipo de tratamiento, su pronóstico es apenas a 6 u 8 meses, mientras que lo podemos aumentar significativamente hasta a 12 meses, 16 meses. Y de ellos, el tratamiento de primera línea es este sorafenib, que es un inhibidor múltiple de la tirosina quinasa. Es el que se ha demostrado que tiene mejor indicación. Por segunda línea está este, que es el regorafenib, pero que solamente sería indicado si hay algún tipo de progresión, pero el paciente que tolere este primero. Y uno nuevo que ha salido ahora, que es inhibidor de receptores de crecimiento endotelio vascular, relacionado con las plaquetas. Este se demostró que es igual al sorafenib en el tratamiento de los pacientes. Entonces, estos pacientes definitivamente necesitan terapia sistémica, y ya de segunda línea serían entonces los otros tipos de terapia target cuando ya los demás no tengan ningún tipo de manejo o el paciente progrese. Definitivamente, si el paciente tiene un ECO avanzado, si su estadio funcional del hígado no es bueno y definitivamente ese paciente no va para trasplante, se le debe dar solamente tratamiento de soporte, que es el tratamiento paliativo. Que no hay que olvidar del tratamiento quirúrgico, de que a mí lo que me interesa sobre todo además es 2 cosas: que el paciente cuando yo le haga la resección no tenga recidiva y que el paciente lo que le quede del hígado le funcione. Entonces, digamos que el paciente ideal sería que tenga una única lesión, que la presión de la porta sea menos de 10 y que tenga unas buenas plaquetas. Pero lo que se llaman las indicaciones extendidas de indicación de resección van a estar dadas principalmente tomando en cuenta si tiene o no presión de la porta, hipertensión portal, el tamaño que yo vaya a resecar, y esto me da la posibilidad de que el paciente posiblemente pueda hacer una falla hepática después de la resección, o puede ser que no la haga de acuerdo al estado en que se encuentre este hígado. Y que cuando yo haga esa resección, por ejemplo, si voy a hacer una resección segmentaria, siempre se recomienda de que se haga una resección específicamente anatómica y no la no anatómica, porque como ustedes ven aquí, yo en esta resección anatómica, al resecar específicamente la porta que nutre este tumor, me disminuye la posibilidad de que haya una recidiva local, a diferencia de que esto, simplemente sacando lo que tiene el tumoración, pues evidentemente va a poder aumentar la posibilidad de que tenga recurrencia local.
¿Qué me interesa a mí que se lleven? Que las características del paciente son las que nos ayudan inicialmente a enfocar síntomas. Las benignas pues, pueden tener efecto de masa o pueden ser totalmente asintomáticas, mientras que las de hepatocarcinoma definitivamente la mayoría se asocian con síntomas constitucionales. Los antecedentes, alcohol, transfusiones, infecciones por hepatitis, definitivamente malignas, mientras que consumo, por ejemplo, de esteroides anticonceptivos me hace pensar más en adenomas o hiperplasias nodulares focales. Los antecedentes familiares específicamente de cualquier incluso patología metabólica ayudan a más pensar en adenoma y definitivamente un hígado sano de primera entrancia una masa yo pienso que posiblemente pueda ser benigna y un enfermo puede ser maligno. Cuando hablamos de las características como tal, si ya dijimos de que el paciente no tiene, si el paciente sí tiene esos factores de riesgo, entonces no me voy a meter eso por acá ahorita, estoy hablando del paciente que no tiene esos factores de riesgo, el paciente que no tiene ningún síntoma constitucional, este paciente definitivamente si es sólida, la tomografía y la resonancia me van a ayudar a ver si tiene la cicatriz central o no, para ver si es posible una neoplasia, una hiperplasia folicular o si es quístico, por ejemplo, ver si está sintomático o no para ver si lo investigo, si tiene una infección. Y hay hemangioma que definitivamente la imagen es muy, muy característica con una buena imagen bien hecha. Biopsias, entonces definitivamente ya dijimos que el hemangioma y el quiste no hay necesidad de hacerle ningún tipo de biopsia. Si vemos, por ejemplo, en la hiperplasia nodular focal, ellos consideran que una buena resonancia me puede a mí ahorrar el tiempo de hacer algún tipo de biopsia, dejan las biopsias ya cuando yo tengo alguna duda y específicamente son grandes, pues ellos también tienen disponible la ultrasonografía con contraste, pero también me puedo ir a la biopsia, digamos, sobre todo las lesiones grandes que yo tengo una duda. Si yo tengo certeza, yo puedo hacer el seguimiento sin necesidad de hacer una confirmación de biopsia. Ahora bien, entonces, el adenoma, definitivamente si es hombre, por el riesgo de que haya una posibilidad de malignidad, ellos prefieren hacer una resección, mientras que si es mujer, ven que en todo el algoritmo ni siquiera colocamos algún tipo de biopsia. Entonces, ¿será que el seguimiento es suficiente con la resonancia? En nuestro medio, ¿cómo se aplicaría? Eso sería algo para discutir. El hepatocarcinoma, en general, se habla que lesiones menores de 1 centímetro son más nódulos de regeneración, definitivamente los más de 2 centímetros son hepatocarcinoma hasta que demuestre lo contrario, y quedan estos tamaños entre 1 y 2 que dependiendo de las características pueden ser que yo necesite o no una biopsia. Entonces, en términos generales, incluso la guía europea habla de que todo paciente que tenga una patología cirrótica puede ser, si mide más de 1 centímetro, con un estudio de resonancia donde me indique a mí esos signos patognomónicos, ya es suficiente para yo decir que tengo un carcinoma. A diferencia de que si yo tengo esos tamaños de menor de 1 centímetro o incluso más pequeño, puedo hacer un seguimiento de 3 a 4 meses y si crece ya le hago la siguiente imagen o incluso mantenerlo en esa secuencia de seguimiento. Ante la duda, vean que ellos repiten, porque como yo tengo hago tomografía, puede ser que lo haga resonancia o viceversa. Y todo esto tratando incluso de que con imágenes podía no hablar de lo que es como tal la biopsia. Evidentemente, en los pacientes no cirróticos hay muchos que no recomiendan que las características no siempre están. Evidentemente, si estas características están en una alta probabilidad de hepatocarcinoma, pero hay características que puede ser que no estén, entonces en ellos recomendarían posiblemente más hacer lo que es la parte de las biopsias. Ahora vamos a hablar de los casos como tal, con la ayuda del doctor Vallejo los vamos a desarrollar. Primero tenemos una paciente de 26 años, una paciente femenina ama de casa, con único antecedente personal es hipertensa en tratamiento. El motivo de consulta fue un dolor en hipocondrio derecho y palidez, y a la revisión por sistema no tiene ningún tipo de sangrado, ni pérdida de peso, ascitis, ni ningún tipo de encefalopatía, ni otros síntomas. Al examen físico se encuentra estable, no se observa tóxica ni choqueada, pero llama la atención que sí está pálida y que en el abdomen derecho hay una masa pétrea dura no móvil. Cuando vemos los paraclínicos, es una paciente que tiene una hemoglobina disminuida, que es una anemia microcítica hipocrómica, con plaquetas relativamente elevadas pero normales. Los estudios del hígado están dentro de los límites normales, incluso con tiempos normales, albúmina normal. Todos los estudios de infección del hígado están negativos, el dímero D está algo elevado y la alfa-fetoproteína y todos los otros marcadores están totalmente normales. Esta es la imagen que tiene, la axial. Ya está terminando, no tiene ninguna. Y esta es la coronaria.
No tengo todas las fotos de la imagen, que serían también buenas, pero pues este es más o menos, digamos, lo que se observa ahí de la imagen. El reporte oficial de la tomografía dice, gran masa hepática, segmentos 4, 5, 6, 7 y 8 de 24 por 20 centímetros, rama de arteria hepática cruzando la lesión como posibilidad de un hepatocarcinoma versus hemangioma gigante. Doctor Vallejo, cedo la palabra. Bueno, Lía, te agradezco mucho por la charla. Yo creo que cumpliste el objetivo que era tratar de integrar de una forma rápida todo esto que no es tan poquito, de manera que yo creo que queda un buen espacio para la discusión. Antes de empezar la discusión sobre el caso y sobre el resto de cosas, a mí me gustaría tener el concepto primero de dos radiólogos que están aquí. Y si de pronto por ahí está el doctor Mauricio también, pues qué pena que no lo veo, pero el caso es que aquí está el doctor Fabián Cabra y está el doctor Luis. Ellos tienen mucha experiencia en la lectura de este tipo de imágenes porque hicieron parte del grupo de radiólogos en el equipo de trabajo que nosotros tuvimos en algún momento. ¿Cuál sería la mejor imagen en el enfoque de una masa hepática? Porque uno ve que la tomografía bien tomada con ciertos parámetros de calidad en cuanto a no solamente a la toma ni al contraste, sino también al equipo, sería de pronto muy equiparable a la resonancia, o definitivamente siempre hay que hacer una resonancia. Y además ahora aparece la ultrasonografía contrastada. Entonces me gustaría tener el concepto de ustedes, antes de empezar con el caso, de cuál tiene una ventaja sobre la otra y qué sería lo ideal. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, 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 perfecto, profe, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema es muy interesante y obviamente lo que dice Guillermo es muy cierto. Es un tema muy amplio para poder abordar en tan poco tiempo. Yo puedo decir frente a la pregunta que hace el doctor Vallejo lo siguiente. La ecografía definitivamente es el primer estudio con el cual tenemos nosotros como herramienta rápida, económica para poder afrontar el enfoque inicial de un paciente. Yo creo que una ecografía no hay que negársela a ningún paciente con esta sospecha. Y a mi juicio, el paso siguiente es hacer una resonancia magnética simple y con contraste. No sé si el doctor Fabián de pronto tenga el concepto diferente, pero pues ustedes se dan cuenta que una cosa es el mundo ideal donde uno puede hacer la resonancia con todos los ítems que corresponden con las secuencias y los software que se deben realizar. Aquí en Popayán pues tenemos este resonador de la Clínica Occidente que hemos tratado pues de tener la mayoría de software necesarios para la evaluación de estas lesiones, tanto hepáticas como pancreáticas, y nos ha resultado en buena medida una herramienta de buena calidad. Mm, pero hay pacientes a quienes no se les puede trasladar, tienen limitaciones técnicas porque están infectados o porque están en muy mala situación y hay que hacerles la tomografía. mm, Obviamos la resonancia en esos casos. La tomografía bien hecha también da mucha información y pienso yo que si a mí me colocan a escoger, pues yo escojo la resonancia. Pero si no se puede hacer, pues obviamente la tomografía hay que sacarle provecho de la cantidad de información que nos puede dar. Recordemos que la idea de estos estudios no siempre es llegar o aproximar un diagnóstico, sino también orientar al cirujano acerca de qué estructura se está afectando, hacer como un planeamiento quirúrgico, darle como un mapeo al cirujano para que sepa o que tenga conocimiento si compromete o no la vía biliar o las venas suprahepáticas, si compromete la vena porta, en fin, hay mucha información adicional que nos puede dar cualquiera de los dos estudios, tanto la tomografía como la resonancia. No sé si hay alguna pregunta adicional. Le cedo mi palabra a Fabián. Buenas tardes. Pues yo concuerdo con el doctor. Lo que nosotros veíamos y lo que recomendaban
es que, por ejemplo, es más importante que el tipo de estudio es la experiencia del centro como centro de recepción de estos pacientes. Entonces, si es un centro que recibe ocasionalmente un paciente con hepatocarcinoma, la verdad es que es mejor aliarse con dos estudios antes de decidir tomar una biopsia o no. Y si es un centro que ya tiene mayor experiencia, en ese caso ya uno puede fiarse del reporte de un solo estudio. Pero lo que en general hablaban era de que si es un centro no especializado, debe tener por lo menos dos estudios de imagen que corroboren o que confirmen entre ellos una lesión para tomar una decisión. Con respecto a lo que dicen del LIRADS, yo estuve en Cleveland cuando estaban más o menos en el apogeo de eso, porque ellos fueron como los pioneros en sacar el LIRADS. El LIRADS es muy bueno para definir qué hacer cuando tiene una paciente con una lesión entre 1 y 2 centímetros que uno no sabe qué es. El señor que describió el LIRADS decía que lo hizo básicamente por los nódulos de los adenomas hepáticos, porque los adenomas hepáticos son un gran simulador. Como pueden haber muchos adenomas que sean muy típicos, cuando son grandes, entre 1 y 2 centímetros es muy difícil, es muy complejo saber si un adenoma es benigno o maligno. Es por eso que empezaron a buscar alguna forma de que pudiera uno clasificarlos y empezar a ayudar con el pronóstico, y el LIRADS ayudó mucho. El problema del LIRADS es que también se basa mucho en la perfusión por resonancia, y conseguir perfusión por resonancia o conseguir contraste hepatoespecífico en Colombia es un poco complejo. Yo quiero agregar algo más. Concordamos con la información que da el doctor Fabián. Al respecto del LIRADS, yo he tenido la oportunidad de asistir a 2 entrenamientos del LIRADS. Bueno, en realidad ahora para todo hay LIRADS, hay de todos los órganos tienen su clasificación RADS, ¿no? Pero yo me doy cuenta que es una clasificación que a veces es difícil de hacer si uno no tiene el entrenamiento adecuado. En el curso que yo tuve la oportunidad de hacer el año pasado, yo recuerdo que la variabilidad interobservador de ese grupo, que yo creo que habíamos unos 100 radiólogos allí de toda Colombia, la variabilidad interobservador fue grandísima. Yo creo que la mitad de los radiólogos acertaban y la otra mitad no acertaban. Entonces, yo creo que estamos apenas aprendiendo de este tema, y como dijo Fabián, los que no tenemos un centro especializado de cáncer y sobre todo de hígado, pues yo puedo hacer un LIRADS tal vez uno por año, y eso que lo hago solamente como para yo hacer el entrenamiento personal, pero ya atreverme a decirle al cirujano que me dio un LIRADS con tal clasificación, pues ya me daría hasta temor, ¿no? Ya porque aquí tengo mucha gente que es de confianza, pues o lo llamo y le doy mi concepto ya muy personal, pero para que eso quede plasmado en un informe no es fácil, la verdad. Yo, sinceramente, sí soy muy claro en decir que tiene algo sospechoso y a veces me atrevo a dar un diagnóstico, pero la verdad no utilizo el LIRADS. Creo que aquí en Popayán o aquí en Colombia casi no lo utilizamos. Ok, gracias, doctores. Una interpelación, Guillermo, Diego Jiménez. Sí, sí. Aló, profe, cuénteme. Bueno, hola Diego Jiménez, soy hepatólogo del Valle de Lili. En relación a lo que sean los dos radiólogos, pues quiero expresar la opinión de nosotros, basado en la literatura y en la experiencia de nuestro centro, que es grande en la parte de hígado. Realmente la imagen a decidir depende, como decía el doctor, de la experiencia de cada centro en utilizarla. Es decir, pareciera ser en los centros de gran experiencia que la escanografía y la resonancia son similares en el rendimiento diagnóstico. Sin embargo, en general en nuestro medio está más orientada hacia la resonancia, pero depende de la experiencia del centro. Por ejemplo, si uno va a centros en Bogotá de trasplante, también usan más la escanografía contrastada que la resonancia, pero usamos la resonancia. Pero lo que uno ve en la práctica diaria es la mala técnica con que están hechos los estudios, ya sean de escanografía o de resonancia. Ya empezando por allí, pues ya ninguno de los dos va a ser útil, y eso es tal vez lo que hay que ponerle más atención
en los centros de radiología, que no es el radiólogo que no sea capaz de diferenciarlo, sino que la técnica está inadecuada y pues es imposible para un radiólogo saber qué el IRAD es, que ya de por sí es un poco complicado. Nosotros usamos la resonancia, pero nosotros es un centro de referencia, con lo cual se hacen todos los días muchas resonancias de hígado, y en masas hepáticas todas llevan la clasificación pues avalada por la Sociedad de Radiología del IRATS, porque sí es importante para nosotros, y en algunos casos, según los radiólogos, no en la mayoría, es complicado de clasificarlo, pero definitivamente, pues como decía los eso depende de la experiencia y de la repetitividad del ejercicio, porque realmente se ayuda, sobre todo en hepatocarcinoma, que es donde uno obvia la biopsia hepática para hacer el diagnóstico confirmatorio. Como decían los doctores también, claramente si uno no tiene un centro de referencia, es mejor ayudarse de dos imágenes, diría yo, eso en nuestro medio, sin poderlo soportar pues en la literatura, pero evidentemente esa sería una buena conducta para nuestro medio. Gracias. Perfecto, profe, muchas gracias. Yo quiero, Lía, que por favor pongas otra vez la imagen de la tomografía. Yo sé que es complicado para los radiólogos, pues, tomar un diagnóstico, una conducta radiológica con respecto a lo que podemos ver en pantalla, pues, por el medio, pero quisiera, pues, saber si alcanzan a ver un poco, si no, pues, les replicamos o les rectificamos lo que en su momento tuvo un reporte oficial, para que de esa forma demos un poquito de continuidad con el manejo de este caso. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera hablar algo de la imagen o nos vamos simplemente en la tomografía, en el reporte tomográfico oficial, ante la dificultad que puede ser. Doctor, si usted me lo permite, yo quisiera comentar. Cuéntame. Esta tomografía yo la conozco porque yo la vi directamente. Entonces, lo que vimos en esa época fue una gran lesión hepática de contornos lobulados bien definidos, que a pesar de que ocasionaba un gran efecto de masa, no tenía invasión extracapsular. Además de eso, había algunos vasos que cruzaban la lesión sin tanto desplazamiento. A pesar de que la lesión tenía una zona hipodensa central, cuando uno miraba la tomografía, y eso concuerdo con el doctor que habló previamente, el estudio no tenía unas fases muy tardías. Entonces uno no podía ver, cuando es una lesión tan grande, uno a veces necesita hacer adquisiciones de 2 minutos, de 3 minutos, de 6 minutos para poder ver cómo se comporta el contraste al penetrar en estas lesiones. Cuando yo la vi al inicio, por el tamaño, por tener tan poca invasión, por estar en un hígado sano, en una paciente mujer, con un crecimiento de estas características, lo primero que yo pensé que probablemente era una lesión que no era maligna. Segundo, la cicatriz central se puede ver en dos patologías, que es la hiperplasia nodular focal, pero también se puede ver en los hemangiomas grandes, que en la variedad de hemangiomas grandes, cuando tienen mucho fibrosis y a veces hacen cicatrices centrales por fibrosis. Entonces pueden tener una imagen como en cicatriz central parecida a la hiperplasia nodular, pero lo que caracteriza a esos hemangiomas es su tamaño. Lamentablemente en este estudio, como yo le decía, no habían fases tardías para uno ver el comportamiento total. Es por eso cuando uno hace el reporte, uno les dice, tiene muchas características benignas, no se puede descartar que tenga un compromiso, pero la posibilidad diagnóstica es que sea una lesión inicialmente benigna. No sé si el doctor Ruiz quiera. Bien, sí, totalmente de acuerdo. Tiene una cicatriz central, como acabas de mencionar, y eso, pues uno se inclina a pensar que sea de pronto una lesión benigna, tal vez una hiperplasia nodular, pero es poco frecuente ver algo tan grande, ¿no? El diagnóstico diferencial, cuando uno hace el análisis con el IRADS y empieza a identificar que hay algunas características que no son claramente valorables como dijo el doctor, nuestro colega de fundación, el estudio está mal hecho, quedaron cosas pendientes. Entonces, cuando uno utiliza la clasificación LIRADS,
le quedan faltando esas características pues para poderle dar una mayor certeza. De momento yo pienso que hay una patología dentro del rango maligno, que son los sarcomas de hígado, que lastimosamente también pueden ser así de un crecimiento tan rápido y que también pueden tener esa cicatriz. Entonces ese es el inconveniente con este tipo de imágenes, ¿no? Que el paciente joven puede también estar presentando una lesión maligna de esa estirpe sarcomatosa, pero tener también características de una hiperplasia nodular focal grande o un hemangioma inmenso que nos hace confundir a la hora de hacer el análisis de las imágenes. Gracias. Bueno, pues gracias. Efectivamente, esto sucedía y en el momento que se hizo la discusión del caso, pues no había una claridad como para comprometerse a un tratamiento o una conducta solamente por eso. Entonces se optó por hacer una biopsia. La biopsia finalmente nos reportó que la paciente tenía una hiperplasia nodular focal gigante. Esta paciente se interrogó en algún momento que tuviera un síndrome de Casabach-Merrill, porque si ustedes ven los exámenes de la paciente, estaba anémica y con trombocitosis. Sin embargo, no es el patrón clásico del Casabach-Merrill, que produce exactamente lo contrario, pero en algún momento interrogó ese diagnóstico y por eso tal vez se puso el diagnóstico de hemangioma también como una de las posibilidades diagnósticas. Entonces, ya teniendo la dimensión de la masa, el tamaño, los lóbulos que compromete, los segmentos que comprometen, ¿no? Tendríamos que discutir qué hacer con este tipo de pacientes. Entonces, aparece la resección quirúrgica como una opción, aparecen procedimientos de ablación o embolización como otra opción, y aparece también en el contexto de uno pensar en hacer una resección quirúrgica, dado el volumen de la lesión y la resección tan grande que tiene, que tendría que hacer desde el punto de vista de todo el lado derecho del hígado y parte del lado izquierdo, qué tanto hígado nos iba a quedar. Entonces, a mí me gustaría escuchar a los cirujanos hepatobiliares que estamos acá, el doctor Aguilar, obviamente al doctor Guevara, que tiene más experiencia que todos acá, la doctora Caicedo y la doctora Menéndez, con respecto a plantear una resección quirúrgica en esta paciente, teniendo en cuenta que la paciente consulta por dolor. Entonces, no sé si el doctor Aguilar quiere empezar, el doctor Guevara. Un segundo perdón, buenas tardes a todos, casi no le puedo quitar el silencio al micrófono. Por la del doctor Aguilar, creo que empieza. Pues creo que como casi siempre se presentan estos casos o muy pequeñas, ya lo mencionaba Lía y lo ha mencionado previamente, cuando las masas son muy pequeñas o muy grandes, tienden a distorsionarse los hallazgos típicos y entonces cuesta mucho más trabajo hacer el diagnóstico diferencial. En esta paciente me salí un segundito, me perdí una parte de la historia clínica, pero al final le entendí que sí es sintomática, ¿cierto? ¿Estaba muy sintomática la paciente? Sí, doctor. Ella consulta por dolor. Ese es el motivo de consulta. Ya, porque parecería preservado, pues al menos el lado izquierdo parecería preservado. La gran duda es que cuando hay una hiperplasia nodular focal, digamos que hay unos hallazgos que no me parecen muy fácilmente atribuibles a una hiperplasia nodular focal, especialmente lo que usted mencionó de la anemia, que es una anemia, por ahí vi que sí era una anemia importante, en esa parte sí lo alcancé a ver. Entonces, eso lo pone a uno como a desconfiar. Aprovecho para mencionar esto. Yo sé que no es fácil tener disponibilidad de la resonancia con medio hepatoespecífico, que la mencionaron, pero seguramente hacia el futuro va a haber seguramente mejores opciones en Bogotá. En algunos sitios hay disponibilidad, en otros no. Y de todas maneras, pues en las conferencias que oímos siempre, dicen no hay que abusar si se tiene disponible, digamos, no está indicado para todas las masas hepáticas tampoco hacerle medio hepato específico, pero parecería que esta sería, a pesar de que sé que no es tan disponible,
sería una buena indicación porque el medio, como estos son tumores, lesiones, ni siquiera es tumor la hiperplasia nodular focal, pero hepatocitarias, pues parece que es uno de los casos donde mejor ayuda, y los radiólogos ahora nos podrán confirmar o refutar, que parece que en estas lesiones es donde más podría ayudar el medio hepatoespecífico. Diferenciar adenomas, la hiperplasia nodular focal, pues son hepatocitos, entre comillas, casi normales, de manera que ayudaría a tener esa resonancia con medio hepatoespecífico. Quería preguntarles aquí un paréntesis mientras pensamos la otra pregunta que está más difícil del manejo. Buenas tardes, Juan Carlos Aguilar de Valle de Lili. Gracias por la invitación. Y mirando las imágenes, sí es un poco más difícil llegar a una conclusión clara, pero se trata de una masa grande que involucra la mayor parte del hígado derecho. Me llama la atención que ya existe una hipertrofia del lóbulo izquierdo y también en algunas de las imágenes se alcanza a observar que la porta izquierda contrasta con más claridad y no se observa tan fácil la porta derecha, lo que me hace pensar que de pronto podría existir una trombosis ya de la porta derecha. A pesar de la biopsia que menciona que es una hiperplasia nodular focal, no descartaría de que en esta paciente se trate de una malignidad. Dado que ya tiene una sintomatología evidente, dolor, y dado las características radiológicas con lo que disponemos, yo me inclinaría a pensar de que esta paciente sí es susceptible de una hepatectomía. No me preocuparía mucho el tamaño del remanente, puesto que la función hepática es buena, sus enzimas hepáticas son buenas, y como mencioné, observo que sí hay una hipertrofia del lóbulo izquierdo. Aparte de eso, el hecho de que no se encuentre específicamente una claridad entre el diagnóstico histopatológico y la imagen, todavía me hace continuar pensando de que esto podría estar albergando una malignidad. Me inclinaría por cirugía, una hepatectomía derecha, y pues el parénquima del lóbulo derecho prácticamente está reemplazado por la lesión en lo que se alcanza a visualizar. Bueno, antes de seguir y antes de darle la palabra al doctor Guevara, esta paciente se planteó un manejo quirúrgico en su momento y con el doctor Cabrera se hizo la volumetría hepática y el hígado residual de esta paciente era del 25%. Entonces, una pregunta también para el doctor Jiménez, hepatólogo, para el doctor Guevara, el doctor Aguilar y todos los de la sala, es ¿qué tan estrictos tenemos que ser nosotros en el concepto de que tenemos que dejar un 30% de hígado en una paciente que no tenga cirrosis como esta? ¿O podemos ser un poquito más liberales en el sentido de que es una paciente con muy buena función hepática, joven, sin una hepatopatía crónica y que seguramente pues no tiene otra comorbilidad que nos haga pensar que la paciente le va a ir mal en el postoperatorio y generar una insuficiencia hepática? ¿Nos puedes recordar el peso de la paciente, por favor? 65 kilogramos. ¿Y la volumetría cuánto fue? El volumen del lóbulo. No, pero en centímetros cúbicos. ¿Tenemos ese dato? Fabián, ¿te acordás de ese dato que lo hicimos alguna vez? No, doctor, tocaría buscarlo en la historia clínica. Yo me acuerdo que lo dejamos puesto el volumen en la historia clínica, pero la verdad yo no lo recuerdo. Bueno, quedamos con un 25% de hígado residual, ese era el concepto y tal vez por eso frenamos una actitud quirúrgica, Juan. Ok.
Respecto a la pregunta, antes de la pregunta de la volumetría, habla Oscar Guevara. Quería reforzar el comentario que hizo el doctor Aguilar, que hay unas áreas bastante heterogéneas en la lesión, ¿no? Que lo dejan uno con un poquito de duda. Por supuesto, reforzando lo que hemos dicho, que cuando son tan grandes a veces uno no encuentra todos los hallazgos típicos de las lesiones, pero lo dejaban, me acuerdo la primera vez que vi las imágenes, dejaban un poquito de duda sobre la benignidad. Claro, realza en fase arterial. Entiendo que esto es como más bien una fase temprana la que vimos ahí, y realza, y aunque es homogéneo en muchos sitios, otros son heterogéneas y eso le da un poco de temor. Quería preguntar si el lado izquierdo no veían lesiones. Hay unas partes, claro, la imagen vista por el computador es mucho más difícil, pero bueno, antes de eso quería comentar respecto a lo del 30%, pues yo creo que hay casos donde sí podría ese límite, digamos, correrse un poco hacia atrás, es decir, hablar de un 25%, sobre todo, supongamos que si en este caso estuviéramos muy inclinados a pensar en operarla por el tamaño, porque está muy sintomática, yo diría que es de los casos en que uno puede pensar en llegar a ese 25%. ¿Qué pasa cuando uno se corre hacia atrás? Cuando empezaron los estudios de embolización portal, lo que mostraban era que después del 20%, digamos, de volumen de hígado residual, por debajo del 25%, perdón, pues es mucho más alto el riesgo de falla hepática. Lo que uno pensaría es que de una paciente sin comorbilidades previas importantes y con un hígado sano, y siendo joven la paciente, digamos que podría pasar de pronto ese grado de insuficiencia, lograr pasar sin tantas dificultades, pero por supuesto que cuando uno se baja del 20% empieza a correr, del 30%, perdón, empieza a correr ese riesgo, pero yo diría que hasta un 25% podría ser aceptable. En alguna época en hígado sano más o menos se aceptaba que el 25% era el límite. Esta paciente tampoco ha recibido quimioterapia, de manera que digamos que podría pasar, llegar a ese límite del 25%, en mi opinión. Guillermo, te quiero hacer una pregunta. Melissa Menéndez, de Panamá. Sí, cuéntanos. Ok. ¿Por qué decidiste hacerle la biopsia si tuviésemos en contexto que fuese un hemangioma? ¿Por qué no le hiciste, por ejemplo, una resonancia magnética, ya que estamos hablando de que la imagen no fue adecuada, no fue la mejor? Bueno, muy buena pregunta, porque esa pregunta, ¿cierto?, también se la trasladamos en su momento a todo el equipo que discutimos el caso. Ajá. Uno rompe algunos mitos. El mito de que los hemangiomas no se pueden biopsiar. Eso fue un mito hasta cierto momento. Uno cree que van a sangrar. Y generando las que era una hiperplasia neuronal focal versus un hemangioma, ¿cierto? Le propusimos la biopsia, ¿ya? Teniendo en cuenta la posibilidad que si fuera un hemangioma sangrara, y definitivamente ese fue el concepto de radiología en su momento. Los hemangiomas tienen una cápsula tan grande que lo que se hace la biopsia es sobre la cápsula, no sobre la parte interna. Entonces se puede alcanzar una muy buena muestra histopatológica sin necesidad de generar una complicación. Esta paciente sí tuvo resonancia. No la trajimos porque la paciente no nos dispuso el CD y no era de nuestra institución. Entonces quisimos fincar la discusión con esta tomografía, pero sí tuvo una resonancia y realmente la duda persistía. La duda persistía entre un hemangioma, una hiperplasia neuronal focal, que en algún momento alguien planteó un foco de malignidad tal como se ha planteado hoy. Entonces por eso decidimos hacer la biopsia. Ok, bueno, con respecto a los hemangiomas gigantes y la ruptura, en la literatura realmente se describen pocos casos de ruptura espontánea, que creo que es más o menos lo que va con el cuadro de la paciente. Obviamente con la imagen para mí es muy difícil determinar que fuese una lesión benigna por todas las características tal cual han compartido los demás. Sin embargo, dado que es una paciente joven, sin factores de riesgo, y viendo el resto del parénquima hepático que se ve realmente normal, realmente para mí me genera dudas, y definitivamente pues yo creo que también hubiese recorrido o a un estudio de imagen adicional o a la biopsia. Lo otro es que hay que tomar en cuenta que el hepatocarcinoma generalmente aparece en un hígado de características cirróticas, e inclusive
Un paciente con hepatocarcinoma, en teoría, con un hígado sano, puede tener hasta en un 20 o un 50% de los casos un hígado enfermo, o sea, un hígado cirrótico. Entonces, antes de llegar a una resección hepática, tal cual como tú dices, hay que estar seguro de que el parénquima hepático que tiene, si le vamos a quitar todo el hígado derecho, es sano, es realmente funcional, ya sea, qué sé yo, la volumetría tal cual, y asegurarnos de que no tenga fibrosis. Y parte de las herramientas diagnósticas que existen para ayudarnos a esto, pues está el FibroScan, está el verde indocianina, no sé qué experiencia tienen ustedes allá con eso. Bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Jiménez, antes de seguir. Si esta paciente la catalogamos con una hiperplasia lunar focal, que definitivamente se determinó como tal, ¿hay posibilidad de que estas masas involucionen o generalmente progresan o se estabilizan? Guillermo, dos cositas antes de responderte eso. Primero, como decía el doctor Guevara y el doctor Aguilar, pues queda uno con muchas dudas de la benignidad de la lesión en la imagen. Como decían el doctor Ruiz y el otro doctor, pues no es un estudio completamente adecuado para poderlo saber. Pues sí queda uno con muchas dudas de una lesión tan grande que sea eso, aunque en algunas partes sí pareciera que fuera esa la lesión. En el lado izquierdo, no sé, la perfusión uno también no la ve muy homogénea, como si hubiese algo allí. Pues evidentemente, primero es que quedó con la duda. Segundo, probablemente nosotros lo hubiéramos hecho en una biopsia del hígado sano y otra biopsia de la lesión para lo que decía Melissa, corroborar la benignidad de que el hígado es un hígado sano y no un hígado cirrótico que a veces no se identifica por imagen. Primero esa cosa. Segundo, en relación a lo que decía el doctor Guevara de la resección hepática sin ser yo cirujano, pero habiendo andado en estas líneas mucho tiempo, 30% es el límite que se ha tenido siempre. Yo creo que esos límites se pueden vencer cuando el grupo quirúrgico tiene una experiencia suficiente en esas hepatectomías. Quiere decir que si el grupo de cirugía está acostumbrado a hacer hepatectomías grandes como esta, pues uno puede fácilmente pasar el límite. Nosotros preferimos siempre la volumetría más que en porcentaje de la relación del volumen hepático total versus el peso de la paciente, que pudiera ser un poco más precisa que el porcentaje de hígado nada más. O sea que yo creo que fue una buena decisión no haberla llevado a hepatectomía como ustedes decidieron, tal vez porque es una cirugía grande, así de un hígado aparentemente sano. Otra herramienta para saber si el hígado se puede resecar más ampliamente, pues es el de endocianina, como decía Melissa, pero no lo tenemos disponible acá. En otras latitudes, como en Japón, en Corea, en China, lo hacen de rutina en hepatectomías grandes como esta. Es una cosa muy sencilla, realmente muy barata, pero no la hacemos de rutina aquí. Hay otras pruebas que hacíamos en la Santa Fe para ver el volumen residual, como decir la depuración del lidocaína, que también es sencilla, pero ha entrado en desuso por la utilidad de la volumetría y aparentemente no hay una correlación con el volumen hepático residual en pacientes sin enfermedad hepática o sin hipertensión portal significativa. Entonces, pues eso en ese sentido desde mi punto de vista. Gracias a la pregunta tuya de la involución, una lesión tan grande es poco probable que involucione, pero yo estaba pensando si se tratara esto realmente de una hiperplasia nodular, otra opción para no llevar la cirugía, dada el tamaño de la lesión, yo vería dos. Una es la embolización y a ver qué dicen los radiólogos de esto, que no es lo que se usa rutinariamente en esto, pero una lesión tan grande podría ser una cosa inicial pensando en reducir el volumen y ver su evolución única respecto al dolor, o incluso una resección posterior. O la otra, embolizarle la porta a esa lesión del lado derecho y ver si el lado izquierdo, que pareciera sano, se pudiera resecar con un margen de seguridad más amplio que ese 25% que ustedes inicialmente notaron. Sí, esas fueron dos propuestas que se pusieron en la mesa en su momento y, y pues yo quiero, antes de darle la palabra a los radiólogos, comentarles qué pasó con esta paciente. Esta paciente se planteó en algún momento hacer un manejo sintomático y observarla un mes, y si persistía con el dolor, llevarla a una embolización de la arteria hepática, con el fin de no someterle a una cirugía tan grande y a un riesgo pues de muerte. Entonces, esta paciente evolucionó bien y en algún episodio de dolor se le planteó ya hacer la embolización de la arteria hepática, pero ella no accedió. Estamos hablando de una paciente que la venimos siguiendo hace 2 años
y la paciente está muy bien. El seguimiento imagenológico y clínico es bueno. La anemia recuperó. Por ahí hay una pregunta del doctor Díaz de qué explicó la anemia. En su momento, hematología la planteó como un déficit de B12, hizo tratamiento y ahora tiene 12 de hemoglobina. Entonces, en ese sentido, quedan algunas cosas hematológicas por resolver, porque hacía trombocitosis, pero en términos generales la evolución es buena. Las resonancias de control muestran involución de la masa, no mucho. La masa, si antes medía 24 centímetros, no estoy mal, ahora está como unos 4 centímetros menos y ella está en buen estado general. No sé si el doctor Cabrera y el doctor Ruiz quisieran hablar algo de la experiencia que tienen ellos en la embolización de la arteria hepática, como para cerrar este caso y hablar un poquito de otra cosa. Yo me acuerdo que cuando se planteó inicialmente en esta paciente, yo les había sugerido la embolización, porque viendo el tamaño de la lesión y viendo la volumetría, la opción quirúrgica era bastante difícil de decidir. Y la paciente, su queja principal era dolor más que otra cosa y la sensación de masa que tenía. El problema con la embolización, por ejemplo, de este tipo de lesiones cuando son tan grandes, es que implica disminuir la circulación en un porcentaje amplio de ese lóbulo hepático. Si luego esa paciente se define irse a hacer una hepatectomía o necesita una embolización portal para poder garantizar una hipertrofia, el riesgo de necrosis al hacer los dos procedimientos aumenta un poco. Entonces también es difícil decidir qué se va a hacer, porque si se va a hacer una embolización, la embolización luego ya portal para una hepatectomía no podría hacerse en un tiempo corto y tendría que uno mirar bien la perfusión de ese hígado para no llegar a generar una complicación como una necrosis o un síndrome necrótico agudo que pudiera complicar el estado clínico de la paciente. Perfecto, Fabián, te agradezco mucho. Bueno, yo creo que este es el caso clínico de una patología benigna. Yo quisiera, en aras de no hacer esto más demorado, hablar un poquito y discutir un poquito de ciertos aspectos del hepatocarcinoma. Quiero que ya nos pasemos a la patología maligna. Considerando que su frecuencia pues, es alta, sexta neoplasia en frecuencia, tercera neoplasia como causa de muerte, hay una cosa muy importante que independientemente de que se maneje la causa de la cirrosis, por ejemplo, que se le dé tratamiento para su hepatitis B, que el paciente deje el alcohol, el riesgo anual es del 3 al 7% en todo paciente cirrótico. Entonces aparece el cribado que mencionaba Lía en la charla, o el diagnóstico precoz, como una estrategia muy importante para tratar de establecer una disminución de la mortalidad. Entonces, con respecto a esto, a mí me parece importante que el doctor Jiménez nos especifique un poco, porque nosotros tenemos mucho paciente cirrótico que muchas veces se nos pasa por encima hacerle el cribado de este tipo de hepatocarcinomas. ¿Cuál es el paciente que nosotros tenemos que hacer el cribado? ¿Todo paciente cirrótico o los pacientes con algún alto riesgo, como son un paciente con un estado viral aumentado, un paciente que no ha podido ser manejada su etiología en caso de ser manejada, que no tengo buena respuesta al tratamiento? ¿O esto depende de la etiología o depende de algún otro factor de riesgo? Y también quiero darle la pregunta de el valor de la alfa-fetoproteína. Porque es que cuando uno revisa guías, hay guías que la respaldan y otras guías que la van sacando. En 2016 las guías europeas que fueron realizadas en España y adoptadas por los consensos británicos también, ellos le dan muy poco valor a la alfa-fetoproteína, como una estrategia de cribado. Entonces yo quisiera escuchar al doctor Jiménez con respecto a esta duda. Sí, Guillermito. Primero, todos los pacientes con cirrosis hepática deben ser tamizados para hepatocarcinoma de manera rutinaria. Evidentemente hay pacientes que son de muy bajo riesgo de progresión, que son enfermedades sobre todo que no tengan hepatitis activa, y eso se refiere básicamente que el perfil bioquímico hepático sea normal, que la etiología de la cirrosis no sea viral. Esos son pacientes de bajo riesgo para progresión de hepatocarcinoma, y en ese sentido la frecuencia de la ecografía, que es la imagen de tamización más importante, pues podría ser un poco menos frecuente. Los pacientes de alto riesgo para
desarrollo de hepatocarcinoma anualmente son los que tienen hepatitis activa, sobre todo si su etiología es hepatitis viral primero B, segundo hepatitis C, y de las no virales la cirrosis biliar primaria. Sin embargo, como ustedes se han dado cuenta, en el mundo el aumento del hepatocarcinoma ha sido expensa sobre todo del hígado graso, y es realmente la causa de trasplante más frecuente ahora en el mundo y también la que aporta más casos para trasplante después de la hepatitis B en el oriente, y en el occidente pues sigue siendo la primera causa. O sea que un paciente sin hepatitis activa de una etiología no viral pues es un paciente que se puede tamizar menos frecuentemente. La decisión de tamizar cada 6 meses o cada 4 meses o cada año ha sido muy discutida y es controvertida, pero en general un paciente con una cirrosis hepática con hepatitis activa de etiología viral no puede ser más de cada 6 meses la tamización. En otros casos puede ser un poco menos frecuente. Y realmente la manera de tamizar es de la ecografía. Respecto a la alfa-fetoproteína, eso ha venido cambiando de años a años. Antes era imprescindible en el seguimiento para utilizarla. La sociedad europea y la sociedad japonesa hace unos años la sacaron de la herramienta de tamización, pero nuevamente la han vuelto a meter en los europeos como una cosa que coadyuva a la ecografía. Y lo que sugiero yo es hacer tamización en todos los pacientes con hepatitis activa, más si es de etiología viral o cirrosis biliar primaria, con ecografía y con alfa-feto, que nos ayuda a guiarnos a veces, porque tú sabes que la ecografía tampoco es completamente adecuada y muchos pacientes se nos escapan a la ecografía, obviamente también dependiendo de la calidad del estudio, y a veces el alfa-feto nos hace sospechar que la ecografía no está siendo suficientemente buena para tamizar. Evidentemente son 2 estudios que son insuficientes y hay ahora por eso en estudio varias herramientas bioquímicas para tamización. En el futuro seguramente será la ultrasonografía contrastada, pero por ahora todas siguen siendo esas 2 y la alfa-feto hay que utilizarla, pero sabiendo que es un coadyuvante de la ecografía que es la principal. Guillermo. Sí, te escuchamos, Francisco. Gracias, Guillermo. Bueno, me presento, mi nombre es Alexander Pérez, yo soy Fellow de Patología de la Universidad de Antioquia. Con respecto a la pregunta que tú haces de estos protocolos, la evidencia actual en varios estudios destaca que probablemente la ecografía es un método de tamizaje costo efectivo, barato. Sin embargo, ahorita la sensibilidad de la ecografía se ha planteado aproximadamente entre el 60 y 64%, y el valor de la alfa-fetoproteína, como decía el doctor, en este momento es un valor adicional que le incrementa más o menos entre un 10 a un 12% la sensibilidad a los casos. Por eso utilizamos en llave ecografía y adicionalmente alfa-fetoproteína. Por tal motivo, muchos centros trasplantadores se han propuesto la posibilidad de hacer otro tipo de screening, especialmente con protocolos abreviados de resonancia, en donde utilizan ciertas secuencias, especialmente secuencias T1, o ocasionalmente algunas han propuesto incluso utilización de medios hepatoespecíficos, que pues aquí en el país los conseguimos. Sin embargo, obviamente la sensibilidad de la resonancia, que es casi del 92-93% en estos casos, debe operarse en el costo de su ejecución. Entonces, realmente desde ese punto de vista, digamos que muchos de los temas en radiología han venido evolucionando, y una posible, digamos que experiencia que sería muy bueno investigar, y aunque hay varios estudios de protocolos abreviados de resonancia magnética, incluso con alfa-fetoproteína, nos han dado una mejor luz, porque digamos, estamos cortos con sensibilidad en la ecografía. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Alex. Bueno, entonces hagamos de cuenta que a un paciente de estos le hicimos el cribado y ya tenemos un nódulo sospechado en la ecografía mayor de 2 centímetros, mayor de 1 centímetro, perdón, que son los nódulos pues que entran a tener ya un condicionante patológico. Para los radiólogos, vuelvo a hacer la misma pregunta ya más específica en el caso del hepatocarcinoma. ¿Aparece la ecografía contrastada como una buena opción, o definitivamente todo es resonancia, o definitivamente la tomografía y la resonancia deben tener el mismo valor? ¿Y con qué objetivo es esta pregunta? Porque el hepatocarcinoma
poco a poco ha podido tratar de establecer que un hallazgo típico de su patrón, que sería la vascularización arterial marcada y un lavado portal rápido, es suficiente para definir la etiología, y con eso se pueden o no tomar conductas sin necesidad de la biopsia. Entonces yo quisiera pues escuchar aquí a los radiólogos para que nos vuelvan a hablar un poquito de esto, ya más específico en el tema del hepatocarcinoma. Doctor Germán o doctor Cabrera. Yo creo que en nuestro medio la tomografía es muy útil en estos pacientes, porque lo único que uno necesita es hacer un buen estudio. El problema es lograr que los técnicos puedan llegar a hacer un buen estudio, o que el radiólogo pueda estar pendiente de que el estudio sea llevado a cabo con las condiciones técnicas necesarias para dar un diagnóstico. Porque es lo que pasa cuando uno encuentra muchas veces estudios tomográficos incompletos o con falta de fases y todo. Yo he visto muchos pacientes con diagnósticos de hepatocarcinoma con la sola tomografía, y más si es un paciente que tiene ya una hepatitis crónica de base o una cirrosis de base, cualquier etiología con una lesión neoplásica, casi la probabilidad de que sea un hepatocarcinoma, y si cumple con las condiciones de ser una lesión hipervascular con lavado rápido, yo creo que salta más que la necesidad de una resonancia o no. Ya uno se va a la resonancia en los casos de duda. Bueno, Ok, vale, muchas gracias. Sí, profe, siga. mira, Cuénteme. yo pues igual que dice, como dice Fabián, aquí en nuestro medio y específicamente aquí en Popayán, pues uno tiene que adaptarse a la tomografía, que es lo que tenemos a la mano, la ecografía y la tomografía, y con eso nos defendemos, y creo que hasta ahora pues tenemos un nivel de asertividad relativamente bueno y de confianza también pues hasta en nosotros mismos. Pero si yo tuviera más elementos, o si yo estuviera en una institución como fundación, o en Bogotá en la Fundación Santa Fe, o como cuando yo estuve en el Hospital Militar, yo recuerdo que las resonancias eran relativamente rápidas y fáciles de hacer por el sistema que tiene de contratación estos pacientes del militar, pero si a mí me ponen a escoger en un medio ideal, yo escogería eco y resonancia. No quiere decir que la tomografía la esté desechando, porque, como te digo, ha sido lo que a mí me ha dado la mano siempre, y entonces no le quito valor, pero si me ponen a escoger, me quedo con eco, resonancia, idealmente con un contraste hepatoespecífico, y, y ya con esto poderle dar al cirujano o a mi colega oncólogo la posibilidad del riesgo de malignidad o no. Quería hacer un comentario adicional. Los agentes de contraste para ecografía aquí en Colombia no se consiguen, no los utilizamos. No sé si nuestro colega en fundación de pronto tenga experiencia con esto, pero por lo menos yo no he tenido experiencia con los, he visto, pero he visto cómo lo utilizan en algunos No, Noé. congresos, pero no los tenemos a disposición en el comercio para hacer ecografía contrastada. Muchas No. gracias. Acá en Medellín sí, sí utilizamos el Hospital Pablo Tobón. Yo quisiera hacer un comentario sobre eso. La verdad es que la ecografía con contraste no ha surgido, y no creo que surja, porque es muy operador dependiente, y lo que uno ve es que el contraste tiene un valor similar al que tiene un contraste de resonancia. Lo que uno ve en la ecografía contrastada, porque yo lo he hecho, es ver un montón de burbujitas que pasan rápidamente a la lesión, y eso se ve en 5 segundos y se va. Usted lo inyecta, lo ve 5 segundos y se va. Entonces, muchas veces, si el operador no ha visto muchos o tiene poca experiencia, lo único que puede decir es que ve una lesión hipervascular, que muy probablemente iba a decir lo mismo en la ecografía Doppler,
y que la verdad a costo-beneficio va a terminar siendo mayor la información que le da una resonancia con contraste a la que le puede dar una ecografía con un contraste intraarterial. Pues por eso es que casi en los estudios que uno no ve mucho avance de la ecografía contrastada porque por tema de disponibilidad de material, por costo y por experiencia del operador, no ha surgido mucho. No sé si tengan otra experiencia, pero yo en lo que he visto, en mi experiencia personal y lo que he visto al manipular esos medios de contraste, no es mucha la información que uno le puede brindar. Los radiólogos de la fundación dicen exactamente eso, ¿no? Que el costo es tan alto que es mejor hacer de pronto una resonancia y que depende mucho del operador y que es realmente una ventana muy, muy corta que a veces quedan con la misma información de un Doppler, o sea que es exactamente lo que usted dice, doctor. Perfecto, profe, vale, muchas gracias. Bueno, hagamos de cuenta que el paciente ya lo tenemos con un diagnóstico imaginológico de un hepatocarcinoma. Entonces, viene el paso a seguir. Si nosotros nos adaptamos a tal vez uno de los sistemas que ha estratificado mejor el hepatocarcinoma y nos ha dado unas opciones de manejo, como es el sistema del Barcelona Clinic, pues hay unos casos que están muy bien establecidos en cuanto a conducta, pero hay algunos otros que se pueden superponer en cuanto a los manejos. Aquí estamos 4 cirujanos hepatobiliares, 5, Liliana, Juan Carlos, el doctor Guevara, Melissa y yo. Yo quisiera hacerle una pregunta a cualquiera de ellos en cuanto a plantear una resección quirúrgica de un nódulo tipo hepatocarcinoma. Entonces, ¿cuál sería el paciente típico? Si realmente el tamaño tiene una validez o lo que más importa es, por ejemplo, la invasión vascular. Y al evaluar o al pasarse pues a lo que dice el sistema de clasificación, siempre ellos establecen que la hipertensión portal sería una contraindicación para hacer una resección localizada. Entonces, en este caso, es necesario hacer una medición de la presión venosa suprahepática o simplemente con la condición clínica de la paciente, del paciente que tenga ausencia de signos clínicos de hipertensión portal como varices o ascitis, es suficiente para tomar una conducta. Entonces, pues son 3 preguntas. Yo creo que, espero que se acuerden, si no se las voy recordando. Si quieren, empiezo con las preguntas. Empiezo por la última. El gran aporte del Grupo de Barcelona y bueno, muchos otros centros también seguramente lo hacen, el incluir la presión venosa portal como un elemento importante dentro del, no solo por la parte quirúrgica de tolerancia o no tolerancia a la cirugía, digamos, del paciente y estado funcional, sino también inclusive el pronóstico, ¿no? Ellos han mostrado desde hace ya algunas décadas o más de una década al menos, que los pacientes con hipertensión portal tienen un pronóstico peor, inclusive oncológico. Entonces, digamos que sí es un elemento importante. Por supuesto que no todos los centros tenemos cómo hacer medición de la presión venosa, entonces respecto a su pregunta, yo diría que en la práctica pues nos valemos de hacer una endoscopia, descartar varices esofágicas, un poco las imágenes también nos pueden ayudar a ver si hay circulación colateral o no, especialmente periesplénica, y con base en eso yo diría que el paciente, digamos que ese paciente que sí le detectamos signos de hipertensión portal, pues lo vamos como ya posiblemente dejando de lado o revalorando por lo menos la indicación quirúrgica. La otra pregunta era ¿cuál era la de...? ¿Cuál sería entonces el paciente como típico para una resección localizada? Bueno, claro, hay mucha discusión porque, pues digamos que se ha extendido mucho y se ha diseminado muy bien el esquema de Barcelona, pero seguramente saben ustedes muy bien que hay muchos grupos que no comparten exactamente ese manejo. En la práctica, digamos, yo creo que sí tratamos de aplicar de entrada, digamos, aplicamos el tamiz de Barcelona, pero hay un grupo de pacientes que pueden tener lesión única de un mayor tamaño, digamos que ahí es muy restrictivo con las lesiones únicas y el tamaño, y pues hay estudios que más o menos sustentarían
son estudios observacionales y cohortes y de pronto hay algún tipo de sesgo ahí, pero de todas maneras sí hay estudios tanto europeos como asiáticos que sustentan en algunos pacientes con lesiones únicas de mayor tamaño y cirróticos llevarlos a resección. Yo sé que el doctor Bruce lo he oído varias veces su explicación en que de todas maneras el pronóstico no va a ser tan bueno, pero yo creo que ahí es donde tenemos como un poco de elasticidad en algunos pacientes que no encajan perfectamente en el esquema de Barcelona, en la recomendación de Barcelona, llevarlos a resección quirúrgica. Esa es mi opinión, pero en general, si aplicamos de entrada, tratamos de ajustarnos a los criterios de Barcelona. ¿Y había otra pregunta? No, yo creo que con eso es suficiente. A ver, Sí. Juan Carlos, no sé, o Melissa, o Liliana. Juan Carlos. Pues, Bueno, vale. sí, mujeres primero, siga. Bueno, yo te diría, Guillermo, que el escenario ideal para resecar a un paciente con hepatocarcinoma es definitivamente aquel paciente que solo tenga hepatocarcinoma y que hayamos demostrado que no tiene cirrosis. En el contexto de cirrosis, te diría que un paciente Child A, siempre y cuando, tal cual como dijo el doctor, que no tenga signos de hipertensión portal o que por lo menos hayamos medido la presión de la porta, que no tenga varices esofágicas, que no tenga esplenomegalia. Yo creo que la residente que revisó dijo algo muy significativo que también hay que tomar en cuenta, que las plaquetas estén por arriba de 100.000. Ese sería el escenario ideal, porque pues para lo demás, realmente pues yo creo que la indicación sería trasplante hepático, siguiendo los criterios de Barcelona, claro está. Mi institución básicamente utiliza solo los criterios de Barcelona. Y nos ajustamos precisamente a lo que decía Mazzaferro del Metro Ticket. Mientras más te alejes de estos criterios, tienes mayor riesgo de recurrencia del hepatocarcinoma. Entonces hay que recordar sobre todo esto, ¿no? El riesgo de recurrencia. Bueno, Juan Carlos, una vez que hemos determinado que el paciente pues, va a ir o tiene un tumor porque por el tamaño, por las características, podría ser susceptible de resección, la preocupación es la falla hepática en el postquirúrgico. Aparte de todo lo que han hablado de que el paciente debe estar Child A, hay cosas que se han intentado ver que el pronóstico podría ser peor si es que el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta también la edad. No es lo mismo operar un paciente joven que un paciente de mayor edad, mayor de 70 años. Si el paciente ha tenido quimioterapia previa o si ha tenido esteatosis hepática, todos esos factores lo que hacen es pues perjudicar a la regeneración hepática y eso es importante en el posoperatorio. Esta regeneración hepática está disminuida en los pacientes que han tenido quimioterapia o que han estado colestásicos y una de las cosas importantes en cuanto a al remanente, sí, se habla de que el paciente que es cirrótico debería tener al menos un 50% de volumen estándar. Pero también se habla y eso es lo que hemos comentado antes, de que el paciente no cirrótico podría irse un poquito, extender el límite. La otra situación es de que, así como en el donante vivo, se tiene un rango, que es lo que hablamos con el doctor Jiménez, nosotros medimos la volumetría para determinar qué relación del remanente en relación al peso del receptor o del paciente es la que está presente. Entonces, en el caso de esto, el 0.8 es de un hígado sano, es el adecuado. Y si es que el hígado está enfermo, pues evidentemente necesitamos obtener un mayor remanente, mayor al 1%. Y también tenemos que tomar en cuenta el criterio o que el paciente vaya a tener un beneficio de la resección. Si el paciente tiene una lesión y acompañada de invasión vascular o incluso metástasis a distancia,
pues el beneficio de la resección local no va a ser dado. Entonces, pues ahí sí ya toca ajustarse a lo que dice el grupo de Barcelona. Y no descuidemos de que el paciente tiene como opción el trasplante. El tema con el trasplante es de que al aumentar la incidencia o la frecuencia con la que se diagnostica el hepatocarcinoma, también se aumenta la necesidad de trasplante en estos pacientes, en detrimento de otros pacientes que no tienen cáncer, pero que clínicamente por su MELS o su CHILD están más enfermos. Entonces, evidentemente hay una escasez de donantes. Y no se me adelante, doctor Aguilar. Bueno, llego hasta ahí. Bueno, pues. Doctor Guevara, planteamos una resección quirúrgica. ¿Hacemos resecciones anatómicas? O en caso de hacer una resección no anatómica, ¿cuánto borde de resección tenemos que considerar en un hepatocarcinoma? Puede diferir un poco cuando hacemos una metastasectomía. Entonces yo quiero tener su concepto basándonos en que tenemos que dejar una buena cantidad de hígado. Entonces, en ese sentido, las resecciones de pronto no anatómicas cobran cierta superioridad sobre las anatómicas. Yo quiero escuchar el concepto que usted tiene con respecto a esto. Sí, señor. Qué pena que me desconecté un momento, aquí el computador me falló y bueno, pero me acabo de reconectar, ¿no? Entonces no vi una parte previa, pero acabo de ver bien su pregunta. Tratamos, digamos que eso es otro punto como un poco discutido tradicionalmente, y los asiáticos siempre han insistido en las resecciones anatómicas. Entonces, digamos que en general de entrada tratamos de evaluar la posibilidad de una resección anatómica, pero tal como usted lo dice, en los pacientes cirróticos tenemos que pensar cómo ahorrar parénquima, y en muchos casos realmente tenemos que hacer resecciones no anatómicas, especialmente pienso en las lesiones que son como periféricas y grandes, que uno pensaría que tratar de hacer una resección anatómica. A veces vemos esos hepatocarcinomas que crecen como más extrahepáticas en la periferia, como un poco exofíticos. Tratamos de dejar un buen margen. Yo siempre pienso que si se puede, 2 a 3 centímetros, pero que si nos pasamos a una resección anatómica nos implicaría una resección de parénquima grande. Entonces, en esos casos yo pienso que sí vale la pena evaluar la opción de resecciones no anatómicas, y estoy de acuerdo en que en esos pacientes a veces es primordial preservar más parénquima, buscando no descompensar a un paciente que ya es cirrótico, que hasta el momento esté compensado. Y pienso que el margen sí es mayor que en las metástasis, uno de tratar de dejar 2 a 3 centímetros de margen. Ok. Bueno, ya planteamos que este paciente definitivamente no fue una reacción anatómica. Terminemos pues con el tema del trasplante. Resulta para el doctor Giles y también para los hepatobiliares y trasplante. Cuando nosotros vemos, que revisó ahora Lía en la presentación, y vemos cuáles son los candidatos a trasplante, tradicionalmente han establecido los criterios de Milán, que ya los nombró ahí. ¿Es posible ser un poco más liberal en los criterios de Milán? Debido a que hay muchos casos en donde los estudios del explante nos muestran que los tumores de pronto sobrepasaban los criterios de Milán y a los pacientes les va bien, como si hubieran sido clasificados con ellos mismos. Entonces, ¿podemos ser un poco más liberales o definitivamente tenemos que ser muy estrictos en este sentido? ¿Aló? Sí, ¿Me yo, oye? profe, cuéntanos. Sí, señor. El problema ahí pues son dos, ¿no? Uno es en cuanto a la escasez de donantes, que es tal vez lo que a uno más lo limita en ser más liberal, aparte pues de la recaída. Como tú has vivido y has sabido, uno puede ser liberal en muchos casos, sobrepasar los de Milán, se mete a otros criterios diferentes, UCLF, japoneses, bueno, tantos que hay, tantas clasificaciones, sabiendo lo que decía Melissa, que entre más se aleje uno de los de Milán, probablemente hay más posibilidad de recaída. Pero lo que más lo limita a uno, yo creo, en esa liberalidad, aparte de la recaída, es la escasez de donantes, y lo que decía el doctor Aguilar, de que a veces uno le da un hígado a un hepatocarcinoma que está pasadito de criterios, y pasadito uno no sabe cuánto es, porque cada vez va uno ampliando el margen, que 6, que 7, que 7.5, bueno, pero se lo quita a una persona que de pronto tiene un mejor pronóstico y es una enfermedad no neoplásica, ¿no? Entonces yo creo que uno sí puede ser más liberal, y tuviste pues que hicimos un trabajo de eso que se publicó, eh, pero la liberalidad tiene cierto límite, lo malo es que no sabemos cuál es el límite.
y es el que ese límite no depende exclusivamente del tamaño de la lesión, sino del comportamiento biológico, que es lo que todavía estamos muy cortos en muchas partes del mundo en poder utilizarlo para poder predecir la agresividad. O sea que sí se puede ser liberal hasta cierto punto, ese punto depende mucho de la experiencia de los grupos y de la población que tenga cada persona, sin sacrificar la posibilidad de trasplante de otros pacientes sin neoplasia por trasplantar pacientes por fuera de criterios, así también como cuando uno evalúa hasta qué edad se puede trasplantar. Es mi opinión, Guillermo. Gracias, profe. No sé si Juan Carlos tiene algo más que decir sobre eso, o Melissa. Sí, en realidad el mundo hay mucho debate en relación a esto, ¿no? Hasta dónde llegar. Y eso ha hecho que surjan alternativas frente a la escasez de donantes, el caso de donantes vivos. Pero una de las cosas que también limita o que hay que tener presente en el caso de donantes vivos es que también depende mucho de la experiencia del grupo. Hay gente en el oriente que se está yendo mucho más allá, incluso con trombosis de porta, con trombosis tumoral de porta, o con metástasis a distancia. Ellos siguen trasplantando. Una de las cosas también que hay que mencionar en relación a lo del comportamiento biológico, en relación al uso de la alfa-fetoproteína. Se ha visto de que un alfa-fetoproteína mayor de 1000 nos estaría hablando de un comportamiento biológico agresivo, y en ese caso los pacientes tienen una alta probabilidad de recurrencia pese al trasplante. Y en cuanto también al comportamiento biológico está la respuesta de los tumores a los tratamientos de terapia puente, como la quimoembolización. Si es que el tumor responde adecuadamente, ese tumor probablemente tiene un comportamiento biológico menos agresivo frente al que, a pesar de la quimoembolización, se observa recurrencia del tumor. Y el uso de terapias puente nos puede ayudar para ofrecerles a los pacientes que de inicio no estén en criterios de Milán, hacerles una terapia de downstaging, de desescalamiento, y lograr trasplantarlos. Melissa, ¿tienes algo que decir? Bueno, que yo creo que tal cual como dijo el doctor Aguilar, depende del escenario en el cual estés. Mi institución hay un programa de trasplante hepático que es relativamente joven, tiene 9 años, así que tengo que decir también que la cultura de donación en mi país no es la mejor, todavía estamos educando a la población, así que teniendo ese escenario, realmente nosotros sí nos limitamos a los criterios de Milán, precisamente porque la oferta no es mucha y no queremos que esos pocos injertos que hayan se le ofrezcan a alguien que de pronto no vaya a ser la mejor opción. Entonces, basándonos en eso, realmente sí nos limitamos a los criterios de Milán para trasplantar acá. En ocasiones hacemos el downstaging, como dice Juan Carlos. Sin embargo, si vemos una progresión rápida en un lapso de meses, pues realmente también sale de la lista. Esa es la realidad. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, yo no sé si existe alguna otra pregunta aquí en la sala del resto de cirujanos, del grupo de residentes. Bueno, si no es así, yo creo que hemos hecho una muy buena... Sí, cuéntame, profe. Dos cosas, yo creo que ha sido una ilustración muy importante de muchas cosas, pero yo quisiera hacer una pregunta para cerrar para todos los cirujanos generales que en determinado momento entramos a hacer alguna situación vía laparoscópica o vía abierta e encontramos una masita en el hígado. ¿Qué hacer? Una masita, ¿qué tan grande? Sí. Las masitas que siempre nos llaman la atención a los cirujanos, siempre son masitas que tienen unos más de 2 centímetros, 3 centímetros, ¿cierto? Y a veces como que tienen apariencia de externamente como si fueran hemangiomas, también como de hemangiomas, ¿cierto? Pero usted sabe que nosotros los cirujanos generales siempre estamos como con la tentativa de hacer algo, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería esa recomendación de qué no debiéramos de hacer? Es más, de qué no debiéramos de hacer. Bueno, yo quisiera responder un poco a eso. Eso depende mucho de la contextualización en que estemos, del contexto del paciente. Nosotros tenemos un paciente joven, sin un hígado cirrótico, sin comorbilidades y en pronto con factores de riesgo. Uno pues pudiera establecer como un seguimiento, ¿cierto? Considerando que sea una patología benigna y de pronto estadificarla mejor saliendo del contexto quirúrgico que está en ese momento, que no tiene nada que ver con la masa, y hacer un estudio de imagen tal como se refirió anteriormente. Seguramente va a ser un hallazgo benigno. Ahora, si el contexto es diferente y es un paciente pues con una cirrosis, con una alta probabilidad de un hepatocarcinoma, pues de la misma forma habría que contextualizar la necesidad de una biopsia de acuerdo al estado del paciente, ¿no? Porque las biopsias han sido también un poco desplazadas en el contexto del hepatocarcinoma, primero por la llegada del patrón típico de la resonancia en la tomografía y segundo también por el riesgo que tienen de sangrado. No sé si el resto de cirujanos hepatobiliares, el doctor Guevara, quisiera hacer alguna apreciación con respecto a esto. Profesor Herrera, un gusto saludarlo y me alegra mucho, aunque sea por esta vía, que nos comuniquemos. Gracias, profesor, muy amable. Antes del comentario, también quisiera unirme a la felicitación a Lía por la presentación. Este es un tema bastante extenso, no es fácil de entenderlo. Creo que la mayoría duramos muchos años en entender lo que Lía hoy presentó, de manera que la felicito por la manera como lo abordó y el apoyo en las imágenes y en las ilustraciones. Respecto a la pregunta del profesor Herrera, no es fácil la respuesta, pero yo también pienso que hay como dos criterios importantes adicionales a los que ya habló el doctor Vallejo muy bien, que serían como la edad. Entonces, digamos, es distinto el contexto de un paciente menor de 40 años a un paciente mayor de 40. Yo diría que los mayores mayores de cierta edad, digamos, pero pongamos un límite entre 40 y 50 años, pues uno debe empezar ya a pensar en que puede ser algo neoplásico y tendería a pensar en que, dependiendo de algunos otros factores, pero en general me inclinaría un poco más a de pronto sí aprovechar, si la lesión es abordable por una biopsia, aprovechar ese escenario de estar en la cirugía para tomar la biopsia. En cambio, los pacientes jóvenes y que no tienen síntomas previos y un aspecto del hígado sano, pues en cambio ahí sí tenemos, sobre todo si el segundo factor que quería mencionar es el aspecto de la lesión. Si son lesiones violáceas, levantadas, casi seguro que eso es un hemangioma o una hiperplasia nodular focal. Ahí a veces hago la anotación que las hiperplasias nodulares focales a veces tienen el aspecto de feas porque son muy lobuladas en la superficie, pero casi siempre son violáceas. En cambio, las metástasis casi siempre son blanquecinas, más duras, o un colangiocarcinoma intrahepático que finalmente se mencionó hoy solamente, pero aprovecho para hacer la cuña, que es el segundo tipo de tumor maligno más frecuente primario del hígado, pero tiene un aspecto también un poquito característico, que es la gran retracción capsular que le vemos por fuera. En esos casos yo pensaría en aprovechar y hacer la biopsia. Pero si son lesiones violáceas en pacientes jóvenes, que de pronto veamos muy vascularizadas, preferiría no hacer la biopsia y estudiarlo con un método de imágenes en el postoperatorio. Muchas gracias. Gracias, profesor Guevara. La segunda que quiero aprovechar acá a todos los hepatobiliares no es infrecuente que en consulta nos lleguen a nosotros los cirujanos generales un paciente con una enfermedad poliquística que fue un hallazgo incidental por imagenología. Yo comprendí ahí exactamente lo que escribió Lida, pero me quedó una duda cuando ella dijo complicación, y entonces uno piensa, y si yo detecto esto, no está complicado, que la primera pregunta es cómo debo seguir ese paciente con una enfermedad poliquística, y si se complican, ¿de qué se complican estos pacientes? Buenas tardes. Generalmente estos pacientes, pues depende del tamaño, ¿no? Y de la ubicación. Si el tamaño es grande y da síntomas, uno debería pensar en optar por un tratamiento.
Y de la ubicación, generalmente si están ubicados en el lóbulo izquierdo, potencialmente podrían dar compresión del estómago y dar sensación de saciedad temprana. Y las complicaciones que podrían dar también están relacionadas a compresión extrínseca, por ejemplo, de la vía biliar. Es muy raro que la enfermedad poliquística, a pesar de ser masiva, lleve a un deterioro de la función hepática. Y pues el tratamiento o manejo del hígado generalmente se hace por fenestración, por la laparoscopia. Y el trasplante de hígado podría estar condicionado en los pacientes que tienen un crecimiento masivo del hígado, con deterioro de su estado nutricional, con infecciones a repetición, o en el contexto también de enfermedad concomitante renal, que pues amerite un trasplante renal también. Las complicaciones básicamente entonces serían dadas por su ubicación y su tamaño. En enfermedad poliquística hepática yo digo que la parte clave del seguimiento es la creatinina. Sí. Para ver en qué momento. Sí, el hígado no se enferma. No, no canta tanto, exacto. Y desde el punto de vista del clínico, para el doctor, si uno encuentra una masa, sin ser cirujano, yo sino hepatólogo, si encuentra una masa fortuitamente en la cirugía, la laparotomía, la laparoscopia del hígado, no tiene una claridad en qué hacer. Lo que yo como clínico quisiera es tomar una biopsia al hígado sano y a la masa, si es susceptible de biopsiarla, para ahorrar una cantidad de estudios posoperatorios y facilitar el seguimiento. Profesor, no le entendí ¿cómo fue lo que me dijo? Algo sobre el seguimiento, que es como la creatinina en una falla renal, algo. Sí, no, que el chiste es que si uno tiene enfermedad poliquística hepática, el seguimiento se hace con creatinina, refiriéndome con esto a que el hígado no se complica casi de enfermedad poliquística. O sea, la complicación de eso, como decía Juanca, es el crecimiento excesivo de los quistes y que a veces nos olvidan el trasplante, pero de resto, básicamente no, ocasionalmente se infectará uno que otro quiste, pero no tiene más complicaciones. Y el seguimiento de eso realmente no es más sino ver si tiene esas complicaciones y si no tiene enfermedad del riñón, que es la que va a complicar su pronóstico seguramente. Ese es en ese sentido. Exacto. Y en eso iba la pregunta, ¿no? Es decir, ese paciente lo sigue uno con una ecografía simplemente, y si ve que el crecimiento no está haciendo ninguna de lo que escribieron, no está haciendo compresión, no hay peligro de infección ni nada de estas cosas, pero está creciendo, hay una rata de crecimiento en el que diga uno, oiga, este paciente debe tomar otras, como que no dando un tratamiento con escleroterapia o algo. No, yo creo que en eso la parte clave es tener certeza que es una enfermedad poliquística, que son quistes simples, es una enfermedad poliquística, es decir, que no sea un cistoadenoma, que no vaya a ser una hidatidosis, a tener certeza del diagnóstico simplemente. Si eso es así, realmente no hay una manera de seguirlos que sea estricta. Es más, yo diría que clínicamente le hacemos ecografías porque el paciente se preocupa de su quiste, pero realmente a nosotros no nos preocupa más si no es el desarrollo de complicaciones, porque ni siquiera la enfermedad del hígado nos preocupa. Es infrecuente que se dañe el hígado y se daña cuando tiene comprometida la porta o la vía biliar, de resto no. O sea que realmente es más el seguimiento clínico que el imaginológico, o sea que el imaginológico es más por tranquilidad del paciente que el médico tratante realmente. Es saber si es un quiste simplemente con certeza ya, nada más. Gracias, profesor. Bueno, yo creo que entonces cumplimos exactamente las 2 horas de la charla con discusión y todo. No sé si Melissa, ¿vas a hablar algo? No, está bien. No, sí, el Okay. seguimiento es básicamente con la función renal, tal cual dijo el doctor Jiménez. Me ha dado mucho gusto saber de usted, doctor Jiménez, de ti, Juan Carlos, de ti, Guillermo, un gustazo. La charla buenísima de tu residente, felicidades. Y muchas gracias a todos por compartir este rato, esta charla. La verdad es que fue enriquecedora bajo todas las opiniones de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo gracias, creo que... Guillermo, excelente charla y gracias, felicitaciones. Muy bueno, amable. muchas gracias a todos Gracias, los que profesor, participaron. por su presencia aquí con nosotros.